La chica estaba a punto de ser ejecutada por su hermano, pero su maltratada hermana vino a despedirse de ella. A pesar de la oposición, la bondad de la hermana llenó a la chica de culpa. Justo cuando estaba a punto de pedir perdón, por primera vez en su vida, su hermana de repente mostró una expresión que ella nunca había visto antes. Sonrió fríamente y susurró al oído de la chica: «Hermana, eres tan estúpida», acusándome, empujándome por las escaleras, incluso envenenándome. Todas esas cosas que me hiciste fueron instigadas por las sirvientas, ¿verdad? En realidad todas eran gente mía. Todo fue orquestado por mí, solo para hacer que todos piensen que mereces morir. Desde el momento en que tú y tu madre entraron en mi casa, quise matarlas a ambas. La muerte de tu madre fue causada por mi veneno. Aunque no sé qué estarás pensando ahora, ver tu expresión de dolor me hace tan feliz. Adiós, mi tonta hermana Aria. Te extrañaré. Aria estaba demasiado impactada para decir una palabra. Nunca imaginó que la hermana, a quien siempre había acosado, fuera en realidad así, pero la hoja del verdugo no dudaría. Con un destello de acero frío, su vida llegó a su fin en sus últimos momentos. Silenciosamente rezó al cielo, para que la dejara regresar al pasado, como un reloj de arena que vuelve el tiempo atrás. Quería exponer los planes de su hermana, y salvar a su madre. De repente, el sonido de una copa de vino rompiéndose resonó en los oídos de Aria. Volvió en sí, y se encontró en casa, con todos los miembros de la familia sentados alrededor de la mesa. Su madre, que debería estar muerta, la regañaba por romper la copa descuidadamente. Su aparentemente inocente hermana se preocupaba por si estaba lastimada. Su último deseo se había cumplido. Aria realmente había regresado al pasado. Mirando a su aparentemente inofensiva hermana, hizo un voto silencioso. Esta vez saldaría todas las cuentas con su hermana, ya que ella había llegado tan lejos. Para pintarla como la villana, cumpliría ese deseo, y se convertiría en una verdadera villana. Esta vez, aprovechando la presencia de papá en la cena, Aria recitó un poema en la mesa. Este fue su primer paso para declararle la guerra a su hermana, viendo a su generalmente problemática hija mayor finalmente interesarse en estudiar. Papá estaba sorprendido y encantado. Aunque ganarse su favor era parte del plan, Aria esperaba más la reacción de su hermana. Incapaz de soportar ver a su hermana menospreciada, siendo elogiada, su hermana en efecto aplaudió la buena recitación de su hermana, pero luego, aparentemente casual, no pudo evitar mencionar que ella misma podía recitarlo. A los 4 años Aria esperaba con ansias su próxima presentación. Y claro, su hermana cayó justo en la trampa. Dijo que había un poema complementario a este, que su hermana ignorante probablemente no conocía, pero que ella sí podía recitar. Después de terminar de recitar, el comedor quedó en silencio. Resultó ser un poema prohibido, maldiciendo a la familia en la vida anterior, cuando Aria había recitado solo unas líneas. Su hermano la reprendió severamente, pero esta vez, aunque el rostro de su hermano se oscureció, permaneció en silencio, y papá solo dijo que la hermana aún era joven, y no sabía mejor, sin indagar más en el asunto. En efecto, en ese momento, sus corazones aún favorecían a la hermanita, que mantenía su imagen de niña buena. Sin embargo, Aria ya estaba muy satisfecha. Esto fue solo durante la cena, Aria comenzando a destruir a su hermana. Poco a poco sería más interesante. Demostraba sus modales aprendidos recientemente en la mesa, apareciendo tan elegante como una dama. El padre vio esto y la elogió de nuevo. Fue entonces cuando su hermana comenzó con sus comentarios pasivo-agresivos otra vez, sonriendo mientras lo decía. La forma desordenada en que comía la hermana antes se debía a que no conocía la etiqueta. Siempre pensé que los sirvientes solo traían tu comida de manera desordenada. Aria, en lugar de enojarse, parecía melancólica y dijo: entonces estás diciendo que los sirvientes deliberadamente no arreglaban la comida correctamente, porque mamá y yo éramos extranjeras. Eso no puede ser. Realmente era solo un problema personal mío, aunque nunca esperé que la hermana conocida como la Santa pensara tan mal de los demás. Esta respuesta, una aguja envuelta en algodón, dejó a su hermana sin palabras. Ella temblaba de ira, pero para mantener su imagen, tuvo que disculparse y decir que había hablado sin pensar. Aria le contaba a su profesora lo ocurrido la noche anterior. Cambiando de tema de repente, suplicó a la profesora que le enseñara a bordar, esperando aprovechar esta oportunidad para completar el primer paso de su plan de venganza. Después de terminar el bordado de lirios, nuevamente, suplicó a Seba que le enseñara a bordar rosas. Su objetivo era robarle el prometido a Miel.
Sara lo percibió e intentó sondearla indirectamente. Aria se hizo la tonta, haciendo que Sara sintiera que algo no encajaba. Bajó completamente la guardia. En ese momento, recordando el pasado, la hermana Aria no había logrado nada, mientras que su hermana, Miel, siempre favorecía al padre. La gente a menudo comparaba a las dos. Por esto Aria había aceptado inconscientemente el hecho de que su hermana era mejor que ella, habiéndola hecho sentir inferior. En la mesa, el padre estaba. Hermana Miel sugirió desarrollar la industria del cuero. Muchas damas nobles gustaban de usar cuero como material para corsés. El padre pensó que era una pena, pero Aria no lo pensó así. Habiendo experimentado eventos futuros, entendió que el cuero nunca se volvió popular, debido a su mantenimiento complejo y olor fuerte. Las sirvientas cercanas vieron que Aria quería hablar, y no pudieron evitar susurrar entre ellas. Después de todo, en sus mentes, Aria era solo una tonta ingenua que no sabía nada, pero cuando abrió la boca, sorprendió a todos los presentes. A Aria no solo comparó las ventajas y desventajas de la piel y el cuero, sino que también habló sobre las perspectivas de desarrollo de la piel. Tras una cuidadosa consideración, el padre pensó que Aria hizo excelentes puntos, pero entonces se preguntó cómo una adolescente sabía tales cosas. Así que le preguntó a Aria de dónde obtuvo esa información. Para un comerciante, las fuentes de información son lo más valioso. La astuta Aria simplemente dijo que no podía recordarlo. El padre de inmediato envió gente a verificar la exactitud de la información. Mientras tanto, Miel ofreció al padre su prendedor de la infancia, dándose cuenta de que su hermana había vuelto a robarse el protagonismo. Unos días después, el padre decidió invertir en pieles. Se había confirmado la exactitud de la información. Al irse, Aria le entregó su bordado al padre, mirando los delicados patrones. Todos no podían evitar maravillarse. Miel. Aria se volvió para preguntar: querida hermana Miel, ¿quieres que te haga un pañuelo? Se sintió profundamente herida. Su rostro se volvió extremadamente desagradable. Empezó a aprender bordado como su hermana, pero la profesora que contrató no era tan hábil como la de Aria. Mientras tanto, la madre de Aria vino a platicar con ella, mencionando el interés amoroso de Miel. Si podían traer a Oscar a casa, disfrutarían toda la gloria y la riqueza. Poco a poco, los pensamientos de madre e hija se alinearon. Aria destruiría a Miel con sus propias manos. El hermano iba a la escuela y la hermana pasaba su tiempo. Aria destruiría a Miel con sus propias manos. Días bordando mientras la tutora, Sara, vino de visita, queriendo invitar a Aria a una fiesta de té y presumir a su adorable alumna. Aria pensó por un momento, antes de aceptar asistir a la fiesta de té. Definitivamente necesitaría ropa adecuada, pero el armario de Aria era bastante infantil. Entonces tuvo una idea ingeniosa. Pensando en Miel, Aria rápidamente hizo que Jessie devolviera la ropa. Luego prendió fuego al armario. El fuego extendiéndose hizo que los sirvientes corrieran, y Aria rápidamente hizo una actuación lastimera. Esta jugada funcionó perfectamente, presentándose como la parte vulnerable. Mirando la ropa quemada, la madre le dijo que pidiera prestado uno a Miel, aunque Miel estaba extremadamente reacia. Aún así accedió para evitar chismes, pero Aria había venido preparada. En el armario, encontró el regalo de cumpleaños del año pasado de Oscar. Miel se sintió desesperada preguntándose cómo su hermana sabía de la existencia de ese vestido. Si no lo prestaba, la llamarían tacaña, para mantener su imagen de santa. Miel accedió a regañadientes. La sirvienta, Jessie, dijo que el reloj de arena había sido reparado. Aria tomó un carruaje hacia la ciudad, para recoger el reloj de arena reparado. Esta calle era donde Aria había muerto en su vida anterior. Pensando en esto, su pecho se apretó. El carruaje se detuvo frente a una tienda de ropa. Mirando el magnífico interior de la tienda, compró toda la ropa deseable y se fue, triunfante en la entrada. Aria vio a dos niños vendiendo periódicos. Esto le recordó su trágica infancia. Había un niño llamado Hans que había sido cercano a ella, pero fue atropellado por un carruaje fugitivo, mientras vendía periódicos. Inmediatamente ordenó a Jessie comprar todos sus periódicos, y le pagó un mes de salario por adelantado, instruyendo que también comprara cualquier periódico nuevo. Aria miró los periódicos comprados, y un titular llamó su atención. Era sobre el príncipe heredero exponiendo la esclavitud. Pensó que si podía aliarse con alguien así, su venganza seguramente estaría al alcance, pero la Aria actual, aparentemente no tenía esos intereses. Finalmente llegó al taller de reparaciones. Viendo el reloj de arena completamente restaurado, Aria estaba llena de alegría, y pagó inmediatamente el doble del precio.
Justo entonces una figura encapuchada se le acercó, aunque no pasó nada. Todo el cuerpo de Arya se estremeció, sintió un miedo inexplicable. Entonces notó el boleto de entrada a la casa de apuestas sobre el escritorio del dueño, quizás como muestra de gratitud por reparar su reloj de arena. Arya en realidad sugirió al dueño vender el boleto, porque el príncipe heredero pronto cerraría las casas de apuestas. En ese momento, los boletos de entrada de alto precio serían inútiles. Al escuchar esto, el dueño de la tienda estaba desconcertado, pero la persona encapuchada dio la vuelta. Rápidamente sometió a los guardias y tomó la mano de Arya, preguntando qué quería decir con esas palabras. Bajo la capucha negra, un rostro apuesto era claramente visible. Arya lo miró perdida en sus pensamientos. Esos ojos familiares despertaron innumerables recuerdos. Siento que he visto a este hombre en algún lugar antes. Al ver su silencio, el hombre se preparó para actuar. Arya rápidamente inventó una excusa, diciendo que el barón Lepol había sufrido grandes pérdidas y planeaba vender el casino y huir. Como solo era un rumor, el hombre no pudo confirmar si era verdad, así que tuvo que dejar ir a Arya, observando su figura desaparecer. El asistente del hombre confundió a Arya con miel. «¿Es esa miel?», murmuró el hombre, notando que el nombre significa abeja de miel, pero no le queda bien a la dama frente a él. «Parece tan familiar, la he visto antes». El asistente ofreció investigar más. El hombre rechazó diciendo que aún tenían planes que ejecutar. Cuando recordó todo sobre Arya más tarde, una calidez persistente quedó en su mano, que no se desvanecería. Mientras tanto, Arya regresó a casa. Estaba furiosa por el pobre desempeño de los dos asistentes. Continuó burlándose de ellos con sarcasmo, pero vio esto como una buena oportunidad para ganárselos, así que deliberadamente les sirvió té. El efecto fue inesperadamente bueno. Ella pensaba en eso con extrañeza. Rápidamente ganó 2 sirvientes leales. Sin embargo, Arya todavía estaba conmocionada. «Hombre hermoso», se dijo a sí misma, «sería mejor no volver a encontrármelo». Al otro lado, el hombre hermoso comenzó a reunir sus fuerzas, ya tomando acción. Decidieron tomar el control del casino. Esa noche Sera vino de visita, contándole a Arya sobre la fiesta de té. Las chicas nobles suelen intercambiar regalos hechos a mano en las fiestas de té, y como Arya destacaba en bordado, podría hacer pañuelos para construir relaciones. Esta costumbre de regalar también existía entre familiares. Sin embargo, la relación entre Miel y Arya era bastante especial. Eran más bien rivales, ninguna cediendo ante la otra. Bajo la guía de Sera, Arya hizo un pañuelo con el patrón imperial. Lo primero que hizo fue usarlo para burlarse de Miel, cuando Arya le entregó el pañuelo. La expresión de Miel se tornó fea, enfrentada con una hermana varias veces más hábil que ella. Se sintió humillada y solo pudo poner excusas para irse apresuradamente. Todo estaba listo, y Arya fue a asistir a la fiesta de té. Planeaba ser cautelosa con sus palabras y acciones, para evitar repetir tragedias pasadas. Aunque los 2 guardias de ayer estaban claramente asustados al ver la sonrisa alegre de Arya, bajaron la guardia durante todo el camino. Arya se sintió inquieta, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Arya hizo su entrada en medio de las miradas de todos, al ver su vestimenta simple y modesta. Las damas nobles comenzaron a susurrar entre ellas. Parecía que Arya no era tan poco refinada como se rumoraba. Su porte elegante era entrañable, y sus trágicas circunstancias despertaban simpatía. Pronto Arya se estableció como una figura digna de lástima. Pronto Arya se estableció como una figura lamentable, mientras pintaba a Miel como absolutamente villana. Luego sacó sus pañuelos hechos a mano, para dárselos a todos. Las damas nobles quedaron completamente conquistadas, y muchas se ofrecieron a llevarla a entretenerse. De repente alguien expresó oposición. Recientemente el barón Lepol había estado involucrado en apuestas y tráfico de personas, haciendo inseguro el exterior. Incluso el usualmente cauteloso príncipe heredero lo había dejado escapar. El corazón de Arya saltó con esta noticia, preguntándose si sus acciones habían afectado los planes del príncipe heredero. Aunque no estaba relacionado con su venganza, no pudo ignorarlo después de salir de la fiesta del té. Rápidamente envió a su subordinado Jon a investigar su paradero. Si regresaba con las manos vacías, seguramente enfrentaría las burlas de la señorita Arya. Sin otras opciones, Jon entró a un taller de reparaciones para preguntar. Tras intercambiar cortesías con el dueño, de repente se desmayó.
el dueño había drogado su agua. En la oscuridad, apareció ese hombre hermoso con el amigo de John. Parado junto a él estaba ese hombre hermoso, el príncipe heredero. Pensaron erróneamente que John estaba conectado con el barón Loophole, así que enviaron gente a investigar en secreto. De repente escucharon sonidos afuera. Entraron en acción al día siguiente. John regresó sin éxito. Como era de esperar, el rostro de Arya se oscureció de ira. Apenas ayer, el barón Loophole fue arrestado en una posada cerca del casino. Había vagado por el casino por tanto tiempo, y no logró nada. ¡Qué persona tan inútil!, pensó Arya en secreto. Ahora que todo estaba de nuevo en orden, podía reanudar sus propios planes. Arya pidió a su madre, esperando aprender otras habilidades y contratar tutores adicionales. Sabía claramente que en el futuro, muchos intentarían ganarse su favor, pero al saber que había sido abandonada por la familia, todos se irían sin excepción. Este era el momento perfecto para expandir sus conexiones, así que varios tutores comenzaron a visitarla, aunque su actitud aduladora presionaba a Arya. Esto también era bueno, pues ayudaba mucho con sus lecciones. Además, su objetivo final era robar a Oscar. Pensando en la expresión angustiada de Meow, Arya no pudo evitar sonreír. Al ver su expresión feliz, Seba preguntó rápidamente qué había pasado. Arya le contó todo lo ocurrido recientemente, aunque tenía varios maestros. Sigues siendo mi favorita. Seba se alegró mucho al escuchar esto, sin saber que un gran plan se formaba silenciosamente en la mente de Arya. La hermana Miel frunció el ceño al ver que aún no podía igualar a su hermana en el bordado. Justo cuando Arya se sentía complacida, se escuchó un alboroto afuera. Rápidamente envió a Jessie a revisar. Ella misma se quedó dormida en la cama. Al despertar se encontró hambrienta. Así que abrió la puerta y bajó las escaleras, para encontrar el exterior inusualmente silencioso. Sin esperar el regreso de Jessie, vio la identidad del visitante en la sala. Era Oscar, el hombre que su hermana admiraba. Arya supo que había llegado el momento de la venganza, así que subió a cambiarse. Miel descubrió que su hermana había visto a Oscar, y se puso nerviosa de inmediato. Apresuradamente la invitó a cenar. Arya terminó de vestirse con calma, haciendo una entrada deslumbrante para sorpresa de Oscar. Enfrentada a esta invitada inesperada, su hermana sintió una sensación de crisis sin precedentes. La belleza de Arya incluso hizo que su hermano Kane se sonrojara y que su corazón latiera rápido pronto. Oscar comenzó a platicar con ella, dejando a Miel de lado, viendo cómo su hermana le robaba el protagonismo. Miel rápidamente se unió a la conversación, alabando la ropa que Oscar le había dado. Kane se apresuró a ayudar, esperando organizar que Oscar y Miel fueran de compras juntos, pero su plan fracasó. En cambio, Oscar sugirió que fueran de compras de ropa juntos. Los hermanos entraron en pánico y Miel dijo rápidamente, ¿cómo podemos dejar sola a nuestra invitada? Pero Oscar respondió inocentemente, ¿no está aquí la señorita Arya mirando a su hermana a su lado? Miel tembló de rabia. Arya vio su oportunidad, e inmediatamente arregló vehículos para enviar a los hermanos lejos. Mientras ella ayudaba a Oscar a acomodarse, de regreso en su habitación, Arya bailaba de emoción, mientras Jessie parecía algo exasperado, preguntando rápidamente qué debía hacer con el pañuelo guardado. Arya entendió que su hermana también podría darle un pañuelo a Oscar, así que lo guardó con ella por si acaso. Observando a los hermanos que se iban, Arya se alegró en secreto, abriendo su libro para adelantar el contenido de la próxima lección, pero le disgustó la historia de los nobles. Así que fue al jardín para despejar su mente. Justo cuando estaba a punto de regar las flores en la puerta, Oscar entró y el agua cayó justo sobre su cabeza. Arya se disculpó rápidamente, pero a Oscar no le importó. Incluso dio un paso adelante y le tomó las manos. Para entonces Arya estaba abrumada por la ansiedad. No podía cometer ningún error. Arruinaría su plan de venganza. Perdida en sus pensamientos, empezó a llorar. Al ver esto, Oscar se acercó rápidamente para consolarla. Esta acción reveló su carácter. Era un hombre de buen corazón, que no podía soportar ver llorar a una mujer. Así que Arya usó esto a su favor, ofreciéndole naturalmente el pañuelo que llevaba. Oscar lo tomó y lo usó. Pero cuando vio el diseño en el pañuelo, se sorprendió. ¿No es este el escudo de su familia? Arya explicó rápidamente que lo eligió porque el escudo de la familia Frederick era hermoso, y como él resultó ser su primer invitado, todo parecía una coincidencia destinada. Oscar reflexionó por un momento, luego se llevó el pañuelo consigo. Arya sonrió feliz, ordenando rápidamente a Jessie que preparara agua para el baño. Después de despedirse, Oscar sintió diferentes emociones, aparentemente desarrollando sentimientos por esta hermosa
joven muy pronto. Llegó la hora de la cena, y Kane y Miel regresaron de su salida. Habían preparado regalos para Oscar, que resultaron ser 3 plumillas. Oscar suspiró claramente sin interés en tales regalos, pero aún así les agradeció cortésmente. Arya observó el comportamiento de los 3. Al principio, queriendo causar problemas por el pañuelo, pero se contuvo en cambio. Puso una expresión lastimera, que Oscar notó de inmediato. Preguntó rápidamente por su estado con preocupación. Al ver esto, el rostro de Miel se puso verde de ira, hasta se le cayó el tenedor de la mano. Al día siguiente, Oscar y Kane regresaron a la academia. Al escuchar la noticia, la madre de Arya regresó apresuradamente del país vecino, aunque Oscar ya se había ido. Parecía algo decepcionada. Afortunadamente Arya había aprovechado su oportunidad. Poco después recibieron sus regalos de regreso. En medio de la discusión de todos, el mayordomo anunció que también había un regalo para la señorita. Arya Miel estaba atónita por todo lo que había sucedido. Arya dijo rápidamente: quizás sea porque aceptó mi pañuelo. Miel estaba extremadamente avergonzada, esperando salvar la situación con la carta, pero Arya se negó modestamente a leer el contenido de la carta, así que ordenó a la criada de Miel, Emma, que abriera su regalo. Lo que todos vieron fue un conjunto de ropa, pero Arya parecía indiferente. Solo tomó el pasador de cabello y se fue apresuradamente, llegando rápidamente al lugar de la fiesta de té. Ella de nuevo presentó bordados que había hecho para las damas nobles, ganándose sus elogios tras una charla superficial. La fiesta de té concluyó justo cuando Arya estaba a punto de irse. En carruaje, de repente notó al cochero desconocido, así que rápidamente envió a alguien a verificar su identidad, descubriendo que era un cochero antiguo de la mansión. Ahora casi retirado, Arya preguntó con enojo: ¿por qué no me informaron con anticipación? Si apenas hubiera subido al carruaje. Arya tragó el resto de sus palabras. Sabía que si hubiera subido al carruaje justo ahora, probablemente ya estaría muerta. Parecía que Miel colocó deliberadamente personas tontas a su alrededor, para tener tales maquinaciones a tan corta edad. Verdaderamente digna de ser la villana Miel. Habiendo experimentado ser envenenada por su hermana, Miel tenía que ser extremadamente cautelosa. Dejó que el cochero regresara solo. Al escuchar los extraños ruidos del carruaje, supo que algo andaba mal. Obviamente era obra de Miel. Rápidamente envió a un asistente a buscar un nuevo carruaje. El asistente refunfuñó al irse. Arya era de baja cuna y estaba rodeada de personas incompetentes. Era natural que no pudiera conseguir buena protección. Luego entró a una joyería con Jacy. Al ver la manera elegante y distinguida de Arya, el dueño de la tienda supo que era alguien importante. Rápidamente hizo que sacaran las piezas más finas de la tienda. Arya comparó 2 broches, sin poder decidir, porque este era un regalo para Oscar. Mientras más precioso pensara que era el regalo, mejor era el precio. Finalmente eligió el broche azul. Arya también pidió al dueño que personalizara varios broches pequeños, dibujando de inmediato el estilo en papel. El dueño de la tienda se sorprendió, porque lo que ella dibujó era claramente el escudo de armas de la familia Rousseau, pero la Arya frente a él era diferente de los rumores, mostrando buen gusto y gracia. Para conservar a esta clienta, el dueño de la tienda le dio a Arya un collar de zafiro azul. Ella miró con deleite al astuto comerciante, diciéndole que definitivamente visitaría con frecuencia. Sin embargo, el carruaje aún no llegaba, así que Arya decidió tomar té mientras esperaba. El asistente restante parecía ocioso, y fue enviado directamente por Arya a buscar un carruaje. Todavía estaba emocional ahora. Después de todo, el incidente anterior había causado un daño considerable. Arya abrió la ventana para aire fresco, mirando a las personas pobres que iban y venían por la calle. Arya no pudo evitar reflexionar. Habiendo finalmente entrado en la vida noble, debía mantenerse firme, absolutamente. No podía dejar que Miel la empujara al abismo. La familia Rousseau debía pagar el precio. Justo entonces una figura familiar entró en su vista. Arya miró atentamente, y vio que era ese rudo noble rural de la última vez. En ese momento, las pupilas azules del hombre se encontraron con las de ella. Luego él sonrió maliciosamente. El rostro de Arya se sonrojó instantáneamente, su corazón acelerado, mientras rápidamente cerraba las cortinas, incapaz de recomponerse. ¿Por qué? Aún no podía entender qué quería ese hombre, aunque era una persona fría. ¿Por qué le sonrió? Una sensación de inquietud recorrió todo su cuerpo de inmediato. Perdió el interés, incluso en el té y los bocadillos que Jacy trajo. Ahora solo quería salir rápido de ese lugar problemático.
Arya se esforzó por no pensar en ese hombre. Después de todo, su propósito era la venganza, y no podía permitir pensamientos que la distrajeran. Justo cuando Arya subía al carruaje, un ramo de flores cayó al suelo. Sorprendida, ese hombre las recogió. Los dos individuos destinados se encontraron de nuevo. Desde cambiar el tiempo, sucesos inesperados seguían ocurriendo. El hombre le ofreció las flores con sincero agradecimiento a Arya. Gracias a su guía, pudo proteger su valioso tesoro. Arya mostró cierto desprecio, así que solo era un noble caído, pero junto con su manera agresiva, era difícil ignorarlo, y su cambio de actitud fue demasiado drástico. Arya mostró una expresión fría, pero no pudo negarse en público. El hombre se arrodilló de inmediato en una rodilla, y le presentó las flores. Arya quiso preguntar sobre el trasfondo del hombre, pero solo obtuvo un nombre, Aster. Luego hizo que su asistente oliera las flores, y solo se relajó al no encontrar nada extraño. Justo cuando Arya estaba por irse, Aster sugirió un beso en la mano como despedida, y para disculparse por el incidente anterior. Arya se negó sin pensarlo 2 veces. Al entrar al carruaje, dejó caer deliberadamente las flores, y las pisoteó varias veces, mirando las flores rotas. Arya fingió verse angustiada. Aster se mostró algo sorprendido, luego estalló en risas, queriendo ver la expresión avergonzada de Aster, pero al ver tal reacción en cambio, Arya se sintió algo decepcionada, pero también le despertó sospechas. Se volvió cada vez más curiosa sobre la identidad de Aster. Al anochecer, Arya regresó inesperadamente a la mansión en carruaje. El cochero anterior tuvo intoxicación alimentaria. Sabía muy bien que no fue un accidente. Debió haber sido causado deliberadamente por alguien en las comidas. Jon siguió diciendo. También hubo problemas con los carruajes anteriores. Las piezas se movían. Definitivamente habría provocado un accidente. Arya lo elogió casualmente. Y lo despidió con una recompensa. Parece que robar a Oscar fue la decisión correcta. Solo eso volvería loca a Miel, guiándola por el camino de la villanía, exponiendo su verdadera naturaleza. Sin embargo, Miel ahora tenía demasiados cómplices. La mansión estaba llena de personas leales a ella. Arya planeaba usar la mano de su madre para eliminar el problema, así que le contó todo lo que acababa de suceder. Al escuchar esto, su madre se enfureció. Reunió a todos para castigar severamente al cochero. En el pánico, el cochero no pudo defenderse. Arya rápidamente avivó las llamas a un lado, señalando al mayordomo como culpable, ya que el mayordomo reconoció inmediatamente su error. Respetuosamente, todos los sirvientes siguieron sus órdenes, diciendo que fue una negligencia de su parte. Entre los sirvientes, el administrador tenía un tipo diferente de autoridad. Arya se dio cuenta de que no podía eliminar al mayordomo, sino que debía ganárselo en cambio, así que encontró excusas para cubrirlo. Sintiendo que alguien había pasado deliberadamente por alto al mayordomo, Arya miró a Miel en ese momento. Ella estaba aterrorizada, sin imaginarse a ella. Arya aprovechó su ventaja, planeando llamar al guardia Miel, temerosa de que el plan fallara, y de verse implicada. Afirmó que incluso si Arya tuviera un accidente, no sería fatal. Arya captó la indirecta. En sus palabras, ¿cómo supiste qué tipo de accidente ocurriría? Podría ser que todo esté relacionado contigo. Miel comenzó a tartamudear. Emma, la sirvienta que estaba a su lado, rápidamente le susurró algunos consejos al oído. Después de escuchar, Miel tuvo una idea brillante, y hábilmente desactivó la situación. Arya se entristeció, pensando que si algo realmente hubiera pasado, ella no estaría aquí de pie. Luego cambió su tono y dijo que, aunque nada le hubiera pasado a su hermana, en esa carreta, aún así habría estado preocupada hasta enfermar. Luego abrazó a su madre, poniendo una expresión lastimera. Miel se sintió incómoda porque después de varias interacciones, sabía que su hermana había cambiado completamente. Ya no era la chica ingenua de antes. Miel entendió claramente que si no abandonaba a este leal subordinado ahora, su imagen cuidadosamente construida se derrumbaría ante los ojos de todos, y nadie confiaría más en ella. Sin otra opción, Miel tuvo que ceder. El alboroto finalmente terminó a la hora de la cena. Arya se sentó sola en la mesa. Miel, furiosa, se quedó en su habitación fingiendo estar enferma. Ese fue el momento más feliz para Arya durante la cena. Mientras ella disfrutaba, el mayordomo vino a informar que el joyero había entregado el regalo en la puerta. Su actitud hacia Arya ya había cambiado, y poco a poco comenzaba a ponerse de su lado. La madre estaba a punto de anunciar su decisión, así que Arya se apresuró a inspeccionar los artículos, mirando el exquisito broche.
superaba con creces sus expectativas. Entonces, la madre reunió a los sirvientes para anunciar su fallo. Como resultado, el cochero que dejó su puesto sin permiso fue degradado, y quien lo reemplazó sin autorización fue despedido. Miel se sintió mareada y rápidamente fingió estar enferma. Esto llamó la atención de todos, y ella pensó que podría irse así, pero inesperadamente Arya la detuvo. Luego dio instrucciones a Jessie para que sacara ese collar de zafiro. Entre los suspiros de todos, se lo entregó a Miel. Annie, una sirvienta cercana, se sorprendió en secreto de que Lady Oria pudiera ser tan generosa al ver la expresión incómoda de Miel. Arya puso personalmente el collar a su hermana. Annie estaba llena de envidia, mientras la madre observaba la escena aparentemente armoniosa. Después de dar algunas instrucciones, se dio la vuelta y se fue. Arya luego disfrutó de la merienda en su habitación. Esperaba desesperadamente que el cochero, que había perdido su respaldo, le cortara la cabeza a Miel. Luego pensó en la sirvienta que estaba junto a Miel. Emma siempre le daba ideas. Si ese era el caso, debía de tener algo que ver con la muerte de ella en ese entonces. Así que planeó usar a Annie para investigar a Emma. Pero ahora había algo más importante. Eso fue escribir una carta a Oscar. Ella inmediatamente hizo que Jessie enviara la carta y los regalos. Luego casualmente volteó el reloj de arena. De repente apareció Jessie frente a ella repitiendo su conversación anterior. Arya miró su expresión sorprendida. ¿Por qué? Esta conversación había ocurrido hace apenas unos minutos, y la pluma que había dejado, y la carta que había enviado, habían regresado intactas a su mano. Arya pensó que estaba alucinando, porque en su memoria, la carta ya había sido tomada por Jessie. Cuando miró de nuevo su escritorio, encontró que el número de hojas de carta era el mismo que cuando las había traído por primera vez, lo que significaba que aún no había empezado a escribir la carta. Arya lo encontró extraño, pero antes de que pudiera pensar mucho en ello, se quedó dormida somnolienta. Al día siguiente al mediodía, Jessie le trajo jugo. Arya no esperaba dormir tanto tiempo, así que miró de reojo el reloj de arena, lo volteó casualmente otra vez, y algo mágico sucedió. Jessie apareció de repente detrás de ella, y el jugo que había terminado de beber estaba lleno otra vez. Una vez más una inspiración repentina golpeó la mente de Arya. Surgió un pensamiento loco. Quizás había regresado al pasado. Recordó sus acciones sutiles previas. Arya entendió al instante que era el reloj de arena frente a ella, que la había llevado unos minutos atrás. Así que sonrió con picardía después de varios intentos. Finalmente dominó cómo activar el reloj de arena, pero solo se podía voltear una vez al día, y solo podía retroceder 5 minutos. Sin embargo, eso era suficiente para que ella jugara, como desahogar su insatisfacción con la tutora, y luego burlarse otra vez de su sol, después volviendo el reloj de arena para revertir el tiempo, mostrando falsos elogios a la tutora, aunque en realidad, el efecto secundario era que ponía una gran tensión en su cuerpo, pero Arya no le prestó atención a eso. Después de todo, la venganza era el objetivo principal, así que comenzó su camino de travesuras. Atormentando a Miel le echaba agua en la cabeza, y la hacía tropezar deliberadamente. Los gritos de auxilio de Miel resonaban por toda la mansión. Después de todo, siempre podía usar el reloj de arena para arreglar las cosas. Esto añadía algo de entretenimiento a su aburrida vida, pero Oscar no le había respondido. Pasaron 2 semanas enteras sin noticias. Arya recordó lo que había dicho el asistente. Aunque Oscar había aceptado el regalo, no había habido noticias de él desde entonces, quizás porque se acercaban los exámenes finales. Considerando los incansables esfuerzos del asistente, Arya ofreció casualmente algunas palabras de consuelo. Después de todo, lo importante era que aceptara el regalo, aunque el contenido de la carta podría hacerlo rechazarlo. Acumular conexiones seguía siendo una buena estrategia. Arya estaba poniéndose ansiosa, e incluso consideró usar el reloj de arena para ganárselo en medio de esa ansiedad. Oscar finalmente respondió. Arya leyó la carta cuidadosamente. Claramente estaba destinada a marcar una línea, mostrando que no quería involucrarse demasiado con ella. ¿Cómo podía aceptar eso? Arya llamó a Jessie y rápidamente escribió una respuesta. Hace un momento los postres terminados de Arya podían restaurarse a su estado original. Solo volteando el reloj de arena, Arya los distribuyó a los sirvientes. Así no solo podría comer hasta saciarse, sino también ganarse el corazón de los sirvientes. Jessie se conmovió profundamente cuando sacó los libros que Arya le había pedido comprar. Economía básica, un libro diseñado para que los niños aprendieran sobre economía. Arya planeaba estudiar. El conocimiento podía hacerla más culta. Después de todo,
bajo el antiguo sistema social aristocrático, las mujeres no podían asistir a clases en la academia. Aria solo podía confiar en el autoestudio, y podía ser útil en el futuro, si quería hacer que su padre, el conde, escuchara sus palabras. Tener cierto conocimiento era esencial. Aria contemplaba sus perspectivas, planeando crear una carrera para sí misma, estudiando duro para su propia fortuna. Pero Jessie apareció de repente. Ella no estaba segura de los requerimientos de Aria para la fiesta de cumpleaños de este año. Después de todo, en años anteriores, las fiestas de Aria siempre habían sido eventos grandiosos. Esta vez no invitó a nadie. Solo pidió tomar té con unas pocas damas nobles conocidas. Aria sabía muy bien que el cumpleaños de Miel también se acercaba. Si hacía un contraste tan marcado con ella, seguramente sería tema de chismes. Mantener un perfil bajo era lo correcto en este momento. La profesora Sera vino de visita. Aria fue feliz a recibirla, y la criada sonrió ante la escena tan conmovedora. Comprendía claramente que Sera se convertiría en su fuerte apoyo. Su visita esta vez era para preguntar sobre las preferencias de regalo de cumpleaños de Aria, pero Aria quería específicamente un pañuelo. Sera se emocionó al escuchar esto, sacando una caja llena, pero el pañuelo que quería era uno hecho por la misma Sera, ella misma, y quería que cada una tuviera uno, como hermanas. La profesora Sera se conmovió profundamente. Dio un paso adelante y sostuvo fuertemente las manos de Aria, expresando que pondría su corazón en hacerlo. Aria se sintió algo impotente, porque sabía lo que pasaría después. Sara conocería al marqués en círculos sociales, y luego se enamorarían, sin tiempo para preocuparse por sus amigas. Pero Sera no mostró interés en los círculos sociales, y su expresión se fue apagando poco a poco. Al ver esto, Aria cambió de tema, preguntándole qué quería hacer primero. Después de la mayoría de edad, la respuesta de Sera fue inesperada. Ella había elegido ser profesora por Aria. Crecer junto a los niños era lo más afortunado en la vida de Sera. Aria se sorprendió. Nunca esperaba que Sera realmente la quisiera. Este desarrollo era simplemente perfecto. Cuando Sera se convierta en esposa de la marquesa, Aria estaría a su lado, y entonces seguramente brillaría con intensidad, y sería imposible ignorarla. Hoy es el cumpleaños de Aria. Todas las damas nobles entregaron sus regalos, pero Aria no podía sentirse feliz en absoluto, porque el noble Oscar no había asistido, a pesar de que ella lo había invitado en su carta. Antes de que pudiera pensar más, las damas instaron a Aria a abrir los regalos. Viendo la elaboración tosca, aún así puso cara sonriente, mientras secretamente planeaba dárselos a Jessie. Sara también entregó su regalo. Aria lo abrió para mirar. Junto a un pañuelo había un par de guantes exquisitos. Sara sacó un parajuego, felizmente mostrándolos a todos. Aria quedó atónita y sin palabras por largo rato. Ese pañuelo encarnaba la dedicación de Sera. Era el mejor regalo que había recibido jamás. Todos elogiaron la ropa de Aria. Después de todo, su piel era de calidad especial, y debió haber sido muy cara. Aria sonrió y dijo que eso lo había comprado su padre. El conde entonces inmediatamente afirmó que su regalo favorito era el osito de peluche que su padre le había comprado. Bajo la curiosidad de todos, Aria sacó rápidamente el osito de peluche. Estaba cubierto de diamantes. Las damas mostraron expresiones de horror. Solo Sera, inocentemente, pensó que el osito era realmente lindo. Jessie trajo el té y los bocadillos, justo cuando la fiesta de cumpleaños estaba por comenzar. Miel irrumpió y frente a todos le preguntó a Aria por qué no la habían invitado a la fiesta de cumpleaños. Aria se levantó rápidamente, defendiendo su posición citando la mala salud de Miel. Miel sonrió con desprecio, haciendo que Emma le diera un ramo de flores. Luego se fue con falsas buenas intenciones, dejando a Aria allí parada, atónita. Que una hermana no invitara a su hermana a la fiesta seguramente se convertiría en chisme. Comenzó a entrar en pánico. El reloj de arena estaba arriba, y ella no estaba segura si aún había tiempo para correr y traerlo. Aria de repente recobró la razón, dándose cuenta de que no había necesidad de hacer un gran alboroto por un asunto tan pequeño. Así que pintó a Miel como una chica frágil, insinuando su insatisfacción con la situación familiar. Después de todo, había sido ella misma y su madre quienes se habían entrometido. Tal vez Miel aún no podía aceptar la familia ensamblada. Entonces se culpó a sí misma. Esto motivó a Sera a consolarla. Todos inmediatamente se distrajeron, mostrando preocupación por Aria. Miel finalmente había encontrado la oportunidad para avergonzar a su hermana, pero Aria la disolvió hábilmente. La fiesta terminó agradablemente, y la profesora Sera también regresó a casa en su carruaje.
Arya se quedó sola en su habitación, quemando las flores de miel hasta cenizas. Parecía que debía llevar el reloj de arena con ella en todo momento, para estar preparada para situaciones inesperadas. Justo entonces Jacy abrió la puerta apresuradamente. Oscar había llegado. Mientras Arya se cambiaba de ropa, su hermana Miel había tomado la iniciativa, y comenzó a platicar con el noble Oscar. Notó que parecía algo más delgado, así que gradualmente cambió el tema hacia Arya. Claramente Oscar no sabía que hoy era su cumpleaños. Solo había traído flores blancas como cortesía. Miel se hizo la víctima, diciendo que Arya no la había invitado a la fiesta. Ella solo había bajado para entregar un regalo, y luego regresar a su habitación. Inmediatamente pidió a Oscar que asistiera a su fiesta de cumpleaños. Al ver la expresión feliz de Miel, aunque estaba un poco renuente, finalmente aceptó. Arya escuchó en la puerta, pero no escuchó toda la conversación. Cuando Miel la vio abrir la puerta, se levantó rápidamente para cederle el paso. La hermana luego pasó con una sonrisa desdeñosa. Arya sintió algo de arrepentimiento otra vez, sin saber el contenido de su conversación, pero aún así mantuvo la compostura. Mientras intercambiaba cortesías con Oscar, Arya mostró el adorno para el cabello que él le había enviado, dejando a Oscar completamente encantado. Entonces ella preguntó a cambio, ¿por qué no estaba usando el broche que ella le había dado? Justo cuando Oscar estaba por hablar, Arya intervino diciendo que era la primera vez que preparaba un regalo para alguien, esperando que Oscar no rechazara su buena voluntad. El hombre se suavizó de nuevo, originalmente con la intención de devolver el broche, pero por un giro del destino, fue Arya quien se lo prendió personalmente. Sin embargo, una cosa era segura: el corazón de Oscar había empezado a vacilar. Él había llevado esas flores como regalo para Arya, pero la astuta Arya no se detendría ahí. Le suplicó a Oscar que fuera su amigo por correspondencia, diciendo que no tenía amigos. Oscar sabía que debía rechazarla, ya que algo así causaría chismes si la gente se enteraba, pero al ver la apariencia lastimosa de Arya, Oscar solo pudo aceptar a regañadientes. Arya estaba encantada, incapaz de ocultar su alegría. Oscar trató de racionalizarlo, pensando que escribir una carta ocasional estaría bien. Después de todo, Arya era tan lastimosa, que no podía simplemente ignorarla. Este encuentro terminó en una nota tan agradable. Temprano a la mañana siguiente Arya se despertó con los ojos somnolientos, pensando en cómo había usado astutamente el reloj de arena. Ayer, de lo contrario, Oscar la habría rechazado. Pensó en mandar hacer un reloj, para controlar el límite de tiempo del reloj de arena. Justo entonces Jacy abrió la puerta con prisa, preguntando ansiosamente por la salud de Arya. Después de todo, ella previamente había hecho algunos comentarios preocupantes sobre su vida. Mirando a la testaruda Jacy, Arya decidió recompensar a su fiel sirvienta, así que acorraló a Jacy contra la pared. La sirvienta Jacy la miró con incertidumbre. Después de todo, la Arya anterior solía golpearla y regañarla. Arya también era consciente de esto. Rápidamente admitió sus errores pasados. Luego le prendió un broche dorado en el pecho, como disculpa y reflexión por el pasado, destinado a que otras criadas vieran que Arya era generosa y rica y trataba muy bien a los sirvientes. Luego envió a Jacy a la joyería, para encargar especialmente un reloj de bolsillo, que pudiera reiniciarse cada 5 minutos. Después de recibir el encargo, Jacy se fue en carruaje observando su figura alejarse. Arya notó que un carruaje había llegado abajo. Era la profesora Sarah. Se cambió rápidamente de ropa, y bajó a saludarla. Según los próximos acontecimientos, Miel debería estar enviando a su sirvienta para causar problemas. Para contrarrestar este movimiento, Arya decidió escoger a una persona fácilmente influenciable. Así que, seleccionó al azar a una sirvienta de cabello corto para servir té, justo cuando Arya decidió quedársela. Ella intentó irse citando a Miel como razón. Arya tuvo una idea rápida, preguntándole sobre la información de Annie. Cuando se enteró que era la sirvienta más joven, ella instruyó a la de cabello corto, que trajera el reloj de arena, del gabinete decorativo. El tiempo retrocedió 5 minutos. Al escuchar que la sirvienta de cabello corto no estaba disponible, Arya nombró directamente a Annie su asistente temporal, y así fue convocada a esta joven sirvienta pecosa. Ella observó a Arya y Sarah bailar con gracia, y se encontró encantada, perdiéndose en el momento. Justo entonces Jacy regresó por la puerta. Viéndola cubierta de sudor, Arya rápidamente le ofreció un vaso de agua. Claro que esto era solo para aparentar, destinado a que Annie lo presenciara antes de ser despedida. Durante el intermedio Jacy se disculpó apresuradamente con Arya por su ofensa anterior, pero el objetivo ya se había cumplido.
Annie permaneció fija en lo que había visto. La noticia rápidamente llegó a oídos de Miel, y al enterarse que su hermana no tenía criada, ella se ofreció voluntariamente a compartir a su propia criada, para atender a Arya, aunque aparentemente parecía fraternal. En realidad enviaba a alguien a espiar, para observar cada movimiento de Oscar y Arya, sin saber que jugaba justo en las manos de Arya. Así Annie fue nombrada como su segunda criada. Arya planeaba hacer que realizara tareas menores, bien consciente de que Miel la tendría espiando, pero no esperaba que Annie fuera tan obvia. Al mirarla directamente, Arya se sintió incómoda, y tuvo que buscar tareas para mantenerla ocupada. Al ver el trabajo eficiente de Annie, Arya se sorprendió un poco. Luego notó un fuerte aroma en Annie. Inmediatamente encontró su oportunidad. Entonces levantó el rostro de Annie. Arya comenzó a maquillarla. Estaba preparando el terreno para su plan de venganza. Annie era una de sus piezas. Al verse transformada en el espejo, Annie se maravilló de lo atractiva que se había vuelto. Esto provocó algunos cambios leves en su corazón decidido, y a través del aroma que llevaba, Arya estaba segura de que esta criada había estado usando en secreto los cosméticos de Meow, así que siguió el juego regalándole todo su maquillaje a Annie. También le dio a Annie una cinta. Luego le indicó que con esfuerzo adecuado, podría ganar un broche dorado como el de Jacy, y obtener oportunidades aún mejores. Los ojos de Annie se iluminaron al escuchar esto. Luego Arya cambió de tema, comenzando a enseñarle a Annie sobre las tardes de té. Habiendo crecido en hogares nobles, tales criadas a menudo sueñan con convertirse en nobleza ellas mismas. Aunque la práctica hacía que Annie se sintiera cohibida, secretamente estaba muy feliz. Arya sabía que esta joven criada era materialista y astuta, pero maliciosa, así que le daría la oportunidad a este cuervo de convertirse en un fénix, pero solo a su servicio. Y Arya sería su guía hacia la nobleza, esencialmente pidiéndole a Annie que escogiera bando. Inesperadamente Annie se mostró dudosa. Parecía que comparado con las ofertas de Arya, la presencia intimidante de Miel la hacía cautelosa. Aunque esto era esperado, tras despedirla Arya yació en silencio en su cama. Sabiendo que en la situación actual, no podía ganar contra Miel, ahora debía esperar el momento adecuado. Pasó algún tiempo. Arya miraba sin vida a la multitud bulliciosa abajo. Hoy era el cumpleaños de Mia. Todos habían llegado con regalos. Carruajes llenos de presentes representaban la vanidad noble, pero a Arya no le importaban esas cosas. Su única preocupación era Oscar, su amigo por correspondencia que no había respondido su carta. Mientras Arya se sentía angustiada, otro carruaje se detuvo abajo. Pensó que podría ser Oscar, pero era su padre, ausente por mucho tiempo, quien había regresado especialmente para el cumpleaños de Mia. Arya no pudo evitar recordar las trágicas muertes de su madre, y de ella misma. Se aseguraría de que esas escenas cálidas solo fueran sueños. Después de que su venganza estuvo completa, el objetivo de Arya no era solo Miel, sino toda la familia perdida. Justo cuando planeaba usar el reloj de arena, en la fiesta de cumpleaños apareció una persona llamada Vayne, y al ver la llegada de este recién llegado, Arya se sintió inquieta, preguntándose qué cadena de eventos había puesto en marcha. Arya estaba desconcertada por el regalo de Vayne, insegura de la identidad de su amo. Para una primera visita, un accesorio tan caro parecía excesivo. Observando sus interacciones íntimas, Arya se sintió devastada, preguntándose si el encanto de Miel era realmente tan poderoso. Parecía que las variables creadas por usar el reloj de arena eran inevitables. Hoy era el cumpleaños de Miel. Ella llevaba un vestido que Oscar le había dado. Arya había recibido el mismo estilo. Quizás por cortesía Arya saludó a su padre. Este gesto también llamó la atención de Vayne. Él elogió la belleza de Arya. Luego volvió a conversar con Miel. Arya se sintió algo perdida. Esta fue su primera derrota en cuanto a apariencia. Pero siendo de mente abierta se dio cuenta que esta persona era simplemente un enfermo ofensa a la nobleza. Justo cuando estaba a punto de irse, su padre la llamó de vuelta y sacó una exquisita caja de joyería previamente. Solo Miel había recibido tales regalos. Parecía que sus esfuerzos estaban dando frutos. Ahora era el momento de avergonzar a Miel. Arya se cambió rápidamente de ropa. Luego apareció en su campo de visión. Al ver las malas intenciones de su hermana, Miel se sintió aprensiva, pronto descubriendo el problema. Arya llevaba el mismo estilo de vestido que ella, y su rostro se oscureció considerablemente. Los invitados comenzaron inmediatamente a chismear. Miel, que acababa de presumir su vestido, ahora estaba mortificada. Sin embargo, claramente todos desestimaron los rumores sobre el mal carácter de Arya, pero ahora Arya estaba impecable.
ya sea en apariencia o en modales, y con porte que los superaba a todos. Esto hizo que la gente cuestionara la verdad de los rumores. Justo cuando Arya se sentía triunfante, Miel fue llamada de repente. Era su hermano Kane. ¡Qué falsa alarma! Pero Oscar apareció junto a Kane. Arya se sorprendió muchísimo. En su memoria Oscar nunca había asistido a los cumpleaños de Miel. ¿Por qué entonces ni siquiera respondía a sus cartas? Había hecho que los eventos se desarrollaran de forma inesperada. ¿Y qué pasaba con Kane? Él la miraba lascivamente. Incluso el rostro de Oscar se había enrojecido. Arya entendió al instante. Ambos habían desarrollado sentimientos por ella. Why Oscar no podía soportar la culpa. Por eso vino al cumpleaños de Miel. Arya se movió rápido para sacarlos de ese estado. Luego fingió estar desconsolada, diciendo que no debería interferir en su relación. Luego corrió escaleras arriba. Este truco funcionó perfectamente. Bajo la mirada desdeñosa de Miel, Oscar la siguió escaleras arriba. Arya había estado esperando pacientemente, cambiando el té 3 veces. Finalmente recibió a Oscar mirando su rostro sonrojado. Arya sintió un placer indescriptible. Entendió que con solo un pequeño empujón, podría conquistarlo. Oscar también estaba desconcertado, aunque su corazón pertenecía a otra. No podía dejar de pensar en Arya. Aprovechando esta rara oportunidad, comenzaron a charlar. Arya confesó que no tenía amigos, y que temía mucho las fiestas. Oscar cayó justo en la trampa, mostrando su descontento con Miel, como si dijera, que todo era por ella que no pudo hablar con Arya. Aunque solo eran amigos por correspondencia, él había planeado regresar temprano a casa, pero Arya lo convenció de quedarse a cenar. Arya podía ver claramente la lucha interna de Oscar, así que enfatizó nuevamente que solo eran amigos. Ya que eran amigos, ¿qué daño podría causar una conversación? Pronto llegó la hora de la cena inesperadamente. Rain también se sentó a la mesa. Esto llamó la atención de Arya. Parecía que intentaba hacer de casamentero para su amo, así que comenzó a analizar su identidad. Mientras pensaba, la mirada de Oscar se cruzó con la de ella. Al ver que Arya no podía unirse a la conversación, él sintió simpatía una vez más, mientras Kane observaba en secreto. En ese momento Miel agradecía a Oscar por su regalo, esperando una respuesta entusiasta. Pero Oscar estaba perdido en sus pensamientos. Mirando a Arya, Miel notó esto. Entonces sacó un pañuelo que había bordado, y se lo entregó a su padre. Arya observó a esta aparentemente inocente hermana, sabiendo que las cosas no eran tan simples, pero igual siguió el juego, alabando a Miel que inesperadamente se volvió presuntuosa, llamando a Emma para que sacara los pañuelos, preparados para todos excepto para Arya. Rain se sintió incómodo, y rápidamente le ofreció su pañuelo a ella, pero Arya solo sonrió levemente, disolviendo la situación con astucia. El plan de Miel había fallado otra vez. Algunos días después, queriendo entender el origen del pañuelo, Arya llamó a Annie para que le hiciera un tratamiento de piel, y bajo el pretexto de llevarla a reuniones, preguntó por el pañuelo de Meow. Efectivamente, Annie mencionó casualmente la tutoría de Meow. Arya reflexionó sobre esto, sabiendo que tales cosas nunca habían ocurrido antes, y que Miel en realidad no lo había abordado. Solo añadió algunas puntadas. Arya supo que era el momento adecuado. Le entregó a Annie la insignia dorada exclusiva. A partir de ese momento, los sirvientes leales a Miel disminuyeron gradualmente. El amo de este hombre se había encariñado con la dama noble, por lo que visitaba frecuentemente la mansión con regalos, solo para llamar su atención, pero Miel estaba algo melancólica. Después de todo, su corazón ya pertenecía a otro. Su madre estaba preocupada, así que volvió a preguntar por la información del amo de Vayne, pero él aún no podía revelarla, y señaló que su amo había conocido a Miel por casualidad, y había desarrollado sentimientos por ella. Arya escuchó atentamente queriendo usar el reloj de arena para investigar el pasado de Vayne, así que comenzó a deducir. Creía que el amo de Vayne debía ser un noble extranjero, de lo contrario sería el príncipe heredero. Vayne se sorprendió al escuchar esto, sin esperar que el pensamiento de Arya fuera tan organizado, pero bajo su interrogatorio, aún no reveló información útil. Arya solo pudo fingir indiferencia, mientras en realidad se sentía ansiosa. Si esta persona fuera solo un noble ingenuo, estaría bien, pero si llegara a ser el respaldo de Jael, sin duda sería un gran problema en el futuro. En ese momento, Rain miró de reojo entendiendo en su corazón. Al día siguiente Arya se levantó de la cama con ojos somnolientos. Jessie vio que sus ojos estaban algo hinchados, y rápidamente trajo agua fría para limpiarlos. Arya iba a asistir a su primera reunión. Después de la mayoría de edad, Annie apareció detrás de ella.
habiendo claramente puesto gran esfuerzo en prepararse para esta salida. Preguntó cuidadosamente sobre las intenciones de Arya, sin poder ocultar su emoción. En la fiesta de té, las damas notaron de inmediato a Annie, parada detrás de Arya, naturalmente cubriéndola de elogios. Arya vio que era el momento indicado, y pasó al tema principal, comenzando a hablar sobre las ceremonias de mayoría de edad. Al escuchar esto, las damas se reunieron ansiosamente, queriendo contarle a Arya la historia de Lady Sarah. Justo entonces Sarah llegó tarde, cargando un ramo de flores. Resultó que un enviado del marqués había llegado, causando el retraso. Las damas preguntaron apresuradamente a Sarah sobre su ceremonia de mayoría de edad. Sarah tímidamente explicó que su pañuelo se había caído al suelo. El conde lo recogió y lo examinó cuidadosamente. Luego, de repente, preguntó si podía quedárselo, así que Sarah se lo dio tímidamente. Después aceptó su invitación para bailar. Sorprendentemente, el conde, aparentemente aburrido, tenía pensamientos tan delicados. Arya escuchó la narración de Sarah sin sorpresa, porque sabía que Sarah inevitablemente terminaría con el conde. Luego, cambiando de tema, esperaba que Sarah ignorara el estatus y las circunstancias de la otra parte, y solo estuviera con él por amor o afecto. Después de todo, solo deseaba la felicidad de Sarah. Sarah estaba profundamente conmovida. Todos los presentes estaban felices por esto, excepto la atónita Annie, quien estaba impactada por la idea de que una plebeya se casara con la nobleza. De hecho, si ella tuviera esa oportunidad, seguramente podría escalar a la nobleza ella misma. Arya sabía claramente que solo ella podía ayudar a alcanzar esa meta, y ese era el propósito de traer a Annie a la reunión. Entonces, ¿qué planeaba hacer Annie? Luego Arya comenzó a enseñar a Sarah sobre asuntos amorosos. Sarah era una belleza que había atraído las atenciones de innumerables hombres. Estaba emocionada y tímida, imaginando las escenas que Arya describía, planeando conquistar al marqués. Arya tramó un plan y sugirió que Sarah le diera un par de guantes, diciendo que esto seguramente dejaría una impresión duradera. Sarah elogió la brillante idea de Arya, aunque en realidad estas eran todas experiencias de sus conquistas con numerosos hombres. Justo cuando Sarah estaba a punto de irse, notó de repente un carruaje nuevo en la entrada, y al mirar mejor, era Lanny. Él se acercó cortésmente para preguntar, queriendo tomar té y charlar con la señorita Miel. Arya le negó la entrada, alegando que no podía tomar té con una dama soltera sin el consentimiento de su tutor. Simplemente no soportaba a Lanny, dándole constantes regalos a Miel, así que no permitiría que se encontraran a solas. Sarah notó que la expresión de Arya no era buena, lo que despertó sus instintos protectores, así que sugirió que los cuatro tomaran té juntos, y Lanny aceptó. Luego presentó otro regalo preparado para Arya, ese ramo de tulipanes. Arya sonrió astutamente, basándose en el color de las flores. Dedujo de inmediato que el amo de Lanny era un noble imperial. Esto sorprendió mucho a Lanny. Mientras los tres tomaban té, Arya estaba llena de dudas. ¿Podría su maestro ser realmente el príncipe heredero? Así que le pidió a Annie que trajera el reloj de arena, y comenzó a interrogar a Lanny frente a ella, queriendo saber su propósito en visitar frecuentemente la mansión. Resultó que su maestro valoraba la habilidad de Miel para reunir información, y el negocio de pieles del conde. La cooperación se basaba en sus consejos. La discípula de Arya tembló de shock. Pero esa fue mi idea. Si mi relación con papá nunca mejoró, atribuir todo el mérito a su hija biológica. Arya tembló de ira y Lanny continuó. Miel no parecía tan astuta como sugerían los rumores. Arya se burló fríamente de Miel entonces. Ya no pudo contener sus sentimientos internos, y estalló frente a todos. Esta acción claramente asustó a Sarah. Arya también se dio cuenta de su pérdida de compostura, y rápidamente giró el reloj de arena para restaurar todo. Se dijo a sí misma que debía mantenerse calmada. Y luego, en la larga espera, Miel llegó tarde y tras algunos saludos breves, Lanny inmediatamente le preguntó su opinión. Sobre el casino. Arya sabía que era una pregunta de sondeo, pero no esperaba que Miel no supiera nada en absoluto. Cuando le escuchó decir que quería construir una estatua para el príncipe heredero en la entrada del casino, Arya no pudo evitar reír, y Lanny se veía algo avergonzado. Luego le pidió a Arya sus opiniones. Para sorpresa de todos, Arya no solo habló elocuentemente, sino que también de repente se burló de la despistada Miel. Esto dejó a Lanny mirando asombrado.
mientras el rostro de Miel se volvió incómodo y perdido. Entonces, planeaba discutir asuntos de negocios con el conde, y también pidió la opinión de su hija biológica. La opinión de Miel inesperadamente. Ingenuamente, pensó que la ropa ligera sería la próxima tendencia de moda. Arya rió temblando después de escuchar esto. Aparentemente esta idea haría reír a cualquiera. Para aliviar la atmósfera incómoda, papá se volvió para preguntarle a Arya, fantaseando que su astuta hija adoptiva podría darle la respuesta que quería, pero esta vez Arya se contuvo. En realidad expresó acuerdo con la sugerencia de Miel. No quería que estos dos se beneficiaran de sus ideas. Lana y papá estaban un poco decepcionados porque Arya no cayó en la trampa. Arya pensó que en lugar de dejarlos aprovecharse, sería mejor que ella se concentrara en leer para superarse. En ese momento, Anya irrumpió pidiendo permiso para ir al festival, y Arya accedió sin dudarlo. Pronto llegó el día del festival. Al ver la apariencia sencilla de Annie, Arya se puso nerviosa. Rápidamente sacó varias prendas exquisitas. Solo así podría hacer que otras sirvientas sintieran envidia. Después de que Annie se vistió, salió feliz. Justo cuando Arya quería leer tranquilamente, notó a Jessie parado detrás de ella. Tras algunas preguntas, Jessie también quería asistir al festival. Sin embargo, por razones de trabajo, tenía demasiada timidez para pedirle permiso a Arya. Inesperadamente Arya aprobó sin siquiera voltear. Aunque Jessie estaba algo preocupada, tuvo una idea brillante, y sugirió ir juntas al festival con Arya. Las tres pasearon por la calle de esta manera, mientras Arya recordaba varios eventos pasados. Todavía sentía algo de miedo, pero afortunadamente nada se repetiría. Compró 2 brochetas de carne asada, y las compartió con los dos, sentados junto a la fuente escuchando a la gente cantar. Pasó el invierno y llegó la primavera. Los cimientos para el plan de venganza estaban completos, pero realmente vivir para destruir las vidas de otros traería felicidad. Arya no pudo evitar caer en un profundo pensamiento. Cuando Aster la vio en la multitud, se apresuró a acercarse para conversar, saludándola cortésmente, pero inesperadamente recibió el frío rechazo de Arya. Al principio ella quiso ignorarlo. Sin embargo, había algo fatalmente atractivo en el hombre a su lado. Esto obligó a Arya a continuar la conversación. En ese momento Jessie y los asistentes también lo notaron. Estaban a punto de sacar sus espadas, cuando el acompañante de Aster apareció de repente, susurrándole algo al oído, pero Aster lo mandó a alejarse, aparentemente queriendo charlar más con Arya. Así que aprovechó para preguntar por qué la vestimenta de Arya era tan sencilla, dando a entender, ¿por qué no llevas la ropa que te envié? Pero ¿cómo podría saber él que había confundido al destinatario de sus regalos? Desde el principio Arya lo encontró desconcertante, y quiso aprovechar esta oportunidad para escabullirse, pero de repente se escuchó una explosión no muy lejos. En la emergencia, Aster tomó la mano de Arya, corriendo alejándose de la multitud. No, ese sentimiento aceleró su corazón. Ella nunca había sentido un latido tan fuera de control. Aster jaló la mano de Arya, mientras corrían alejándose de la multitud. Bajo la luz de la explosión y los gritos de dolor de la gente, Arya sintió el calor de su palma. Sintió que esa palma era como su salvación, conectándolos firmemente. Corrieron hasta quedarse sin aliento. Cuando Arya volvió en sí, retiró violentamente su mano de la de Aster. Se sintió algo incómoda en su interior, sintiendo que había perdido la racionalidad. Cada vez que entraba en pánico últimamente, era absurdo considerar la mano de este hombre como salvación. Aster intentó torpemente consolarla. Le entregó un pañuelo, que alguien le había dado en el festival, preguntando si necesitaba limpiarse. Arya se negó pensando para sí. Esta persona intentaba verla hacer el ridículo. Volvió en sí, y se dio cuenta de que habían corrido bastante lejos. Preguntó dónde estaban. Aster sonrió brillantemente, diciéndole que él solo la había dejado correr, y tampoco sabía dónde estaban. Puso el pañuelo en su mano. Arya estaba realmente frustrada, sintiendo que su irracionalidad había sido un fracaso total. ¿Cómo pudo darle tal oportunidad a alguien así en medio del caos? Miró alrededor y encontró el lugar desconocido. Por más que mirara, de repente sintió miedo, preguntándose si habían llegado a las afueras de la ciudad. Quiso regresar rápido, antes de que ya no pudiera aguantar más. Mientras se preparaba para irse con pasos apresurados, Aster preguntó a dónde iba. Ella expresó su deseo de regresar, pero sin poder encontrar el camino de regreso. Aster sugirió que miraran hacia allá, porque el cielo nocturno estaba más brillante en esa dirección. Arya detuvo sus pasos. Algo avergonzada lo siguió para caminar juntos. Aster preguntó en broma si necesitaba que la cargara. Ella se sobresaltó y gritó,
que, realmente estaba muy cansada, pero firmemente decidió que no quería deberle ningún favor. Se quitó los tacones altos y caminó con paso rápido. Aster la siguió riendo, preguntando si esto era mejor que ser cargada por él. Arya se infló de ira mientras Aster la seguía de cerca, diciéndole que quizás él podría serle útil. Arya negó esto burlonamente, diciendo que era imposible crear una buena imagen en tal situación. Aster le dijo que ella no lo entendía. Arya pensó que todos eran iguales. Aster negó esto diciendo que conocía muy bien a la señorita Arya. Arya pensó que él había oído rumores sobre ella, pero Aster dijo algo diferente. Arya se puso ansiosa y lo miró con furia. Pero Aster la miró con ojos profundamente afectuosos. El corazón de Arya se aceleró de repente. Comenzó a sentir que no podía apartar la mirada cada vez que encontraba esos ojos, como si viera un hermoso azul, misterioso pero gentil. Aster aprovechó su distracción y se acercó a su oído para decirle que pronto sabría quién era él, y afirmó con certeza que se volverían a ver pronto. Entonces los guardias encontraron a Arya. Después de verificar su bienestar, le dijeron que el festival estaba terminando. Arya sintió que todo lo que acababa de pasar no era real, pero no fue un sueño. Luego volvió al festival con los guardias. Después de regresar, los guardias le contaron a Arya la causa de la explosión, mientras hablaban de ello. Pero Arya todavía pensaba en ese hombre de antes, especulando que era un noble del campo. Cuanto más lo pensaba, más enojada se ponía. Una sirvienta interrumpió sus pensamientos para contarle lo que había escuchado sobre la señorita Miel. Aparentemente Miel había escrito una carta a la señorita Frederick. La historia de vida de esta mujer era realmente trágica. Su esposo se suicidó, incapaz de soportar la carga de una enorme deuda. Ella no tuvo más opción que servir a nobles para pagar la deuda. Sin embargo, no solo la deuda no disminuyó, también perdió a su hijo no nacido por agotamiento. Un noble descubrió a esta mujer trágica, la reconoció y la ascendió a su sirvienta personal. Pero, esta dama noble murió por una pérdida excesiva de sangre. Durante el parto, la mujer no tuvo más opción que hacerse cargo de criar a esta niña. La pequeña creció para convertirse en una dulce y encantadora joven. La niña fue a visitar a la señorita Frederick, quien la recibió calurosamente. La niña ya estaba ansiosa por ver a Oscar, su prometido, pero la señorita Frederick quería pasar más tiempo a solas con la niña, así que pidió a Oscar que regresara más tarde. La niña sonrió dulcemente al escuchar esto. La señorita Frederick elogió a la niña, diciéndole que aunque Oscar usualmente le obedecía, no quería que su pareja sintiera ninguna carga. Luego la elogió como una esposa perfecta, pero la niña mostró una expresión preocupada, diciéndole a la señora que era difícil reunirse con el señor Oscar, sintiéndose culpable porque sus habilidades eran insuficientes para ayudar a su marido. La señorita Frederick la consoló, diciéndole que no se preocupara, que seguramente se comprometería con Oscar, tal como ella misma deseaba. La niña volvió a florecer con una dulce sonrisa. La alegría se mostró incontrolable en su rostro. Obtener la aprobación de la señorita Frederick era algo muy raro, porque ahora ella era la principal candidata para convertirse en la princesa consorte de la corona. Si la chica pudiera convertirse en familia con ella, nadie la molestaría más. Poco después Oscar regresó, con una expresión algo sorprendida y culpable hacia la señorita Frederick. La chica rápidamente fue a saludar a Oscar, mostrando preocupación por su bienestar. Pero Oscar parecía algo repelido por sus acciones. La señorita Frederick murmuró a un lado diciendo que estaban destinados a pasar sus vidas juntos. Pero Oscar respondió algo irritado, que ni siquiera estaban comprometidos aún. La dama se rió diciendo, aunque la chica aún no era mayor de edad, Oscar no debería ser tan rígido. El corazón de la chica floreció al escuchar esto, comenzando a fantasear sobre los maravillosos días de entrar en la nobleza. Nadie se atrevería a molestarla. No habría manchas en su vida. Convertirse en miembro aquí en unos años ya era una certeza. Luego la señorita Frederick y Oscar se fueron. En el camino a casa la dama siguió, instruyendo a Oscar para acercarse más a la chica. Incluso si ella se convirtiera en la consorte de la princesa heredera, necesitaba mantener lazos cercanos con otros nobles poderosos. Oscar aún tenía reservas. La señorita Frederick sintió que algo estaba mal, y mencionó ese rumor. Oscar tenía contacto cercano con la hija de una prostituta. Oscar se sorprendió al escuchar esto. La señorita Frederick pareció darse cuenta de algo. Le lanzó una mirada implacable a Oscar, y le hizo algunos comentarios fríos. Oscar intentó explicar algo apresuradamente. La señorita Frederick no le dio oportunidad de hablar, diciéndole que obedeciera e insinuó
que ya no tendría el poder de tomar sus propias decisiones. Oscar se sintió agraviado. Ella no era como los rumores en absoluto. Unos días después Arya recibió una carta de Oscar. Las sirvientas alababan la consideración de Oscar. Arya aceptó la carta humildemente, aunque en realidad su corazón florecía de alegría. Tras otra sección de halagos de las sirvientas, la expresión de Arya cayó de repente. Resultó que Oscar le decía en la carta que ya no podía corresponderle. Todo su estado mental se derrumbó. Las sirvientas a su alrededor parecían hormigas en un sartén caliente. Arya repetía amargamente el nombre de Oscar, una y otra vez en su corazón. Poco después una sirvienta entró apresurada a su habitación, diciéndole que su hermana abajo también había recibido una carta, pero la carta de su hermanita era completamente diferente a la suya. La carta contenía palabras románticas, burbujeando con sentimientos rosados. No podían creer que Oscar hubiera escrito tales cosas. Esto debió haber sido escrito por la señorita Frederick. La mujer de repente se dio cuenta que siempre pensó que podía resolver todo, asegurándose a Oscar, pero había olvidado a esta dama espinosa. Si su hermana podría casarse con Oscar, dependía completamente de esta dama. Incluso si Oscar todavía quería escribir cartas, eso no resolvería nada. Arya cayó de rodillas y lloró desesperada. Más tarde en la mesa de la cena, Arya notó el reluciente adorno en la cabeza de su hermana, mostrando una expresión de envidia, su corazón lleno de odio. La hermana conversaba con los invitados. Estallidos de risas alegres resonaban. Arya se sintió extremadamente irritada, pensando en torcerle el cuello a su hermana y salir corriendo. Los invitados discutían sobre impuestos con su hermana, quien ingenuamente pensó que podía resolverlo a través de conexiones simples. Arya comentó con burla desde un lado que nada se podía hacer sin la ayuda del señor Lanny. Entonces, Arya sugirió construir un almacén cerca de la capital. De esta manera podrían mover cosas cuando fuera necesario, reduciendo mucho los impuestos. El señor Lanny quedó bastante sorprendido después de escuchar esto. Tuvieron una realización repentina, sintiendo que esta sugerencia era muy útil. La hermana parecía algo alterada después de oír esto, señalando inmediatamente los problemas, pero la mujer rápidamente los refutó. La hermana exclamaba sobre el caro impuesto al pelaje, mientras el guardia a su lado decía halagadoramente que era su predicción que los pelajes se volverían populares, lo que llevó al impuesto. El señor Lanny apenas podía soportar escuchar más, apresuradamente calmando la situación celebrando que habían encontrado una solución. Arya pensó en silencio para sí misma que, aunque pudiera conocer el futuro, no había nada que pudiera hacer. Solo se había vuelto un poco más inteligente, pero no podía resolver los problemas importantes. Nada podía cambiar. Se lanzó sobre la cama, mostrando una expresión triste y desesperada, porque, aunque rogara a Oscar que no dejara de corresponder, nada podía cambiar. Aunque hubiera tomado ventaja sobre su hermana, hoy era inútil. Solo tendría que quedarse despierta por la noche, temiendo que le cortaran el cuello. Su vida simplemente se quedaría estancada así. Miel se vistió elaboradamente, planeando encontrarse con la hermana de su prometido. Salió en carruaje bajo las instrucciones de su padre. Annie vio todo esto y se burló, refunfuñando mientras se lo contaba a Arya. Pero inesperadamente Arya estaba completamente desinteresada, y lucía extremadamente demacrada. Después de todo, había estado llorando por el asunto de Oscar. Anoche cuando Arya preguntó sobre el atuendo de Miel, Annie señaló que todo fue enviado por Isis. Frederick Arya suspiró. Hoy era el cumpleaños de Isis. Miel y otros nobles fueron invitados a asistir. Esto determinaría el estatus futuro de Isis, mientras ella misma lucharía y moriría otra vez. Al pensar en esto Arya se sintió impotente para cambiar algo, y encontró una excusa para quedarse dormida. Annie y Jacy se miraron, profundamente preocupados por la salud de su señora. Mientras tanto, Miel llegó a la celebración de cumpleaños de Isis, sentándose junto a la anfitriona de la fiesta, mezclándose bien con la multitud. Innumerables damas nobles llegaron a charlar con Isis. Miel vio una oportunidad usando a su padre para dirigir la conversación hacia ella misma. Las dos charlaban felizmente. Oscar llegó tarde bajo las miradas de todos. Saludó cortésmente a todos. Su apuesto aspecto hizo que Miel lo mirara fijamente. Tras saludos sencillos Miel creyó que el corazón de Oscar estaba regresando gradualmente al camino correcto. Isis aprovechó para hacer de casamentera, aunque el matrimonio ya era seguro. Miel aún se sentía tímida en ese momento. El mayordomo llegó apresuradamente para informar inesperadamente que el príncipe heredero había llegado de visita repentinamente. Todos quedaron sorprendidos al oír esto.
Inmediatamente mostraron sus actitudes apropiadas, todos creyendo que el matrimonio entre el príncipe heredero y Isis era natural. Miel ingenuamente pensó que el príncipe heredero realmente había venido a desearle feliz cumpleaños a Isis. Solo Oscar sintió que algo estaba mal, por las acciones de su hermana hoy, que claramente estaban presionando a la familia real. La visita del príncipe heredero no podía ser por algo bueno. Isis también estaba algo molesta y confundida, sin saber qué intentaba hacer ese hombre, pero por mantener las apariencias, solo pudo inclinarse respetuosamente ante él. Inesperadamente Ascher no mostró ningún interés. Después de un breve saludo, miró directamente a Miel junto a Isis. Todo el tiempo había confundido a Aria con Miel. Ahora mirando a la mujer frente a él, era mucho más baja de lo que recordaba. Miel se sintió desconcertada. No podía entender la situación en absoluto. Isis también estaba confundida. El príncipe heredero había venido a su fiesta de cumpleaños, buscando a Miel. ¿Podría Miel tener alguna conexión privada con él? Justo cuando Ascher anunciaba orgulloso su identidad, Miel levantó la cabeza confundida. Los ojos de Ascher se abrieron. La mujer frente a él no era a quien había estado pensando. Día y noche su corazón estaba destrozado. Entonces, ¿dónde estaba su amada ahora? Después de que el príncipe heredero se fue, las piernas de Miel inmediatamente se debilitaron. Afortunadamente Oscar estaba a su lado para sostenerla. Isis rápidamente preguntó a Miel qué había pasado entre ella y su Alteza, pero Miel dijo que no sabía qué había pasado. Esa era la primera vez que conocía a su Alteza, y no entendía a qué se refería con verdadera dama. Al ver que Miel aún jadeaba por aire, Isis sintió lástima, y mostró gran preocupación por la niña. Así que Isis dejó que Oscar llevara a Miel a descansar, pero después de que Miel se fue, ella murmuró inmediatamente a sus espaldas, diciendo que los niños realmente eran problemáticos, pero por otro lado, también pensó que era una buena oportunidad, porque a Oscar le gustaba cuidar a las personas desafortunadas. Si podían aprovechar esta oportunidad para hacer que Oscar se preocupara por Miel, entonces sería algo bueno. Después de cuidar las emociones de Miel, Isis comenzó a aliviar la incomodidad provocada por la visita del príncipe heredero, sonriendo y saludando a los invitados, haciendo bromas inocentes, decía la gente, como era de esperarse de la futura princesa heredera. Su comportamiento mostraba gran comprensión. En secreto, Isis envió a sus subordinados a investigar qué había pasado entre Miel y el príncipe heredero. Isis tuvo un mal presentimiento, sintiendo que algo parecía estar escapándose de su control. En otro lado, Aria comía deliciosos postres, preparados también por los sirvientes, tratando de convencerse a sí misma de ver el lado positivo. Por la noche, Aria vio a Oscar traer a Miel de regreso. El padre de Miel regañó a Oscar por traer a Miel tan tarde. Oscar explicó que después de un accidente en la fiesta, Miel se había quedado dormida, y no tuvo el corazón para despertarla. El conde no insistió más. Solo enfatizó a Oscar que cuidara sus límites. Oscar estaba a punto de despedirse y marcharse, pero inesperadamente el conde le pidió que se quedara a pasar la noche. Aria no esperaba que Oscar ni siquiera la mirara una vez. Aria pensó que ya había superado sus emociones, pero inesperadamente ver a Oscar aún le dolía el corazón. Tarde en la noche Aria no pudo dormir, así que salió de su habitación a pasear. Inesperadamente se topó con Oscar justo cuando iba a saludarlo. Oscar se dio la vuelta y entró en una habitación. Aria sintió que no podía dejar pasar una oportunidad así que usó el reloj de arena. Esta vez llamó a Oscar, llorando y diciéndole a Oscar que no la abandonara. Aria enterró su cabeza en el pecho de Oscar, murmurando entre sollozos, pero Oscar no mostró ninguna señal de querer abrazarla. A la mañana siguiente, cuando despertó, Aria no quiso aceptar lo que hizo la noche anterior. No se había imaginado que diría esas cosas a Oscar, ni que se apoyaría en él. Oscar también mostró simpatía por Aria. Después de todo, ella estaba sola en una mansión tan grande, sin nadie en quien confiar después de que Aria se quedó dormida. Oscar expresó sus verdaderos sentimientos. Esperaba que Aria no se preocupara. Todas sus decisiones eran por ella. Si pudiera convertirse en el esposo de Miel, entonces serían familia, y Miel no podría seguir intimidándola. También esperaba que algún día Aria entendiera sus intenciones, pero para Aria ahora sentía más arrepentimiento, sintiéndose avergonzada por aferrarse desesperadamente a Oscar. Pero justo entonces Aria escuchó que Miel parecía estar presumiendo de nuevo frente a sus amigas. La sirvienta de Aria llegó, y dijo emocionada que los ojos de Miel estaban muy hinchados. Cuando regresó con Oscar ese día,
porque el príncipe heredero había aparecido ese día, y había interrogado más a Miel. Escuchó de sirvientes que antes trabajaban aquí, que los regalos que Miel recibió, fueron preparados por la criada de Isis. Fue entonces cuando Arya se dio cuenta, de que Oscar no había hecho nada, todo había sido obra de Isis al descubrir la verdad. Arya de repente se llenó de energía, Arya salió feliz, y se topó justo con Miel y sus amigas. Miel dijo que hacía mucho que no veía a Arya, sonriendo y diciendo que si Arya no se sentía bien, debería quedarse en su habitación. A Arya no le importó para nada la ironía de Miel, diciendo que solo quería salir a tomar aire fresco ese día, y quería comprar ropa. Arya sonrió diciendo que no sabía por qué, pero de repente había crecido más, mirando a Miel mientras hablaba. Algunas personas se quedan del tamaño de un niño, incluso cuando crecen. Esa tasa de crecimiento era realmente envidiable. Miel no mostró ninguna reacción, pero la detestaba profundamente en su corazón. En el camino, Arya reflexionó sobre cómo usar el reloj de arena causaba fatiga, pero no entendía por qué su cuerpo creciera de repente después de cada uso. Arya se dio cuenta de que tal vez revertir el tiempo también significaba intercambiar vida, así que decidió usar menos el reloj de arena. Al comprar ropa, Arya no solo compró ropa para ella, sino también para sus 2 sirvientas. Luego fueron al café Montaña de Flores. Una de las sirvientas, Annie, dijo que siempre había querido venir, pero solo permitían nobles. Entonces Arya hizo que su sirviente Jacy le comprara un periódico, para revisar el estado de vida del vendedor de periódicos, a quien había ayudado antes, y vio un artículo de noticias, que decía que el cerebro detrás de robar clientes nobles era un noble extranjero de alto rango. Arya de repente se dio cuenta que podría usar esta noticia. Tomó el reloj de arena, preparándose para ir al casino a ganar dinero. En ese momento un hombre abajo la vio. Él llevó flores y Arya se sorprendió, porque ese hombre no era otro que Aster, el que la salvó ese día. En realidad no tenían mucha interacción antes, pero Aster parecía bastante amable y accesible. En ese momento la sirvienta le dijo en secreto a Arya que Aster había estado parado abajo por mucho tiempo observando en su dirección. Así que Arya decidió tener una conversación adecuada con ese hombre misterioso, para ver qué estaba tramando Aster. Aster se hizo el difícil, diciéndole a Arya que fue solo un encuentro casual, y casualmente le dio los tulipanes que tenía en la mano. Arya fue implacable y dijo directamente que ya había recibido esos tulipanes antes. Esas flores eran cultivadas especialmente por la familia real, por lo que solo se vendían en floristerías cerca del palacio. El palacio no estaba lejos de aquí, haciendo que este encuentro casual pareciera demasiado coincidente. Pero Aster no se dejó intimidar por las palabras poco amables de Arya. Aún sonriendo, dijo que simplemente vio a la señorita Arya en el camino, y rápidamente compró algunas flores para seguirla, aunque no esperaba que la señorita Arya recordara las flores que le envió la última vez. Arya se quedó momentáneamente sin palabras. No fue Lane quien envió las flores la última vez. ¿Qué tenía que ver Aster con eso? Y a pesar de sus duras palabras, Aster aún pudo soportarlas. Podría estar enamorado de su belleza. Aster de repente cambió de tema, diciendo que su verdadero propósito era interesarse en el consejero de pieles de Rosta. Arya se sorprendió. Ross definitivamente no filtraría esa información. Podría ser que el bocón de Lane la haya difundido, pero Aster volvió a cambiar de tema, diciendo que había oído que Arya era muy inteligente, y quería invitarla a una reunión. La reunión trataría sobre política y economía, pero Arya sintió que no era apropiado. Este hombre no la conocía, y sin más la invitaba a una reunión, y esas reuniones estaban llenas de hombres. Arya le preguntó a Aster si no le preocupaba dañar su reputación. Aster le dijo a Arya que esa reunión era solo para discusión académica. Esperaba que Arya demostrara sus conocimientos, aunque la mayoría fueran hombres. Ellos absolutamente no chismearían, pues quienes no tenían clase no podían asistir. Arya se sintió algo tentada. En una sociedad patriarcal tan inútil, que una mujer pudiera asistir a una reunión así, era una oportunidad rara, pero realmente podía confiar en este hombre frente a ella. Arya volvió a casa y Lane volvió a aparecer. Con mucha atención le dio a Miel un ramo de lirios, dejando a Arya sin palabras, pero luego, Lane le dio a Arya un ramo de tulipanes y le dijo que esas flores eran del jardín de su maestro. Mirando los tulipanes familiares, Arya se sorprendió por un momento durante la cena. Arya aún meditaba el significado detrás de las palabras de Lane. ¿Qué quería decir con que esas flores eran del jardín de su maestro? Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por su padre conde,
quien le dijo a Arya que Lane sería un buen partido. Para ella, Arya quedó muy sorprendida, porque Lane era frívolo y últimamente estaba interesado en miel. Lo más importante es que Lane solo era un asistente. Aunque se había sentido decepcionada antes, no esperaba que su padre llegara a tales extremos por beneficios. En ese momento su hermana, Miel, echó más leña al fuego, afirmando que Arya y Lane hacían buena pareja. Pero Arya dijo que Miel y Lane eran más compatibles. Miel se hizo la sorda y dijo: ¿acaso hermana olvidó que ya tengo a Oscar? Arya siguió provocándola, diciendo que Oscar no ha aparecido desde hace quién sabe cuánto. Incluso los regalos los entregan las criadas. Viendo la guerra de palabras entre sus hijas, el conde padre también se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente calmó las cosas, diciendo que parece que Arya aún no piensa en casarse. La comida terminó en humo después de que Lane se fue. Arya estaba a punto de descansar, pero inesperadamente Lane regresó. Él le dio una carta a Arya, diciendo que su maestro insistía en que ella la leyera. Arya la abrió y en realidad estaba escrita por Asher. Lane preguntó si Arya podía aceptar la petición de su maestro. Arya finalmente entendió. Resultó que quien estaba interesado en ella no era Lane, sino su maestro Asher. Pero había una cosa que Arya no entendía. ¿Por qué había dado tantos regalos a Miel antes? Lane sonrió incómodo, alegando que había confundido a la persona, esperando que Arya no se lo tomara a pecho, aunque ahora las cosas estaban claras. A Arya le resultaba más difícil tomar una decisión. Primero, no sabía la identidad de Asher. Segundo, Asher probablemente no estaría interesado en ella porque era tonta. Lane estaba muy sorprendido, sin entender por qué Arya se menospreciaba tanto. Desde su perspectiva, la señorita Arya era muy inteligente. Arya murmuró para sí misma: eso es por el reloj de arena. Sin embargo, Arya aún aceptó asistir a la reunión. Las damas nobles se reunieron juntas, preguntando a Arya de dónde venía su experiencia en citas, juntando fácilmente a Sarah y a la marquesa. Arya solo pudo decir que solía ser plebeya, por eso conocía estas técnicas de citas, pero en su corazón sabía que Sarah y el marqués unirse estaba predeterminado. Arya estaba algo perdida en ese momento, desde cuando se había vuelto tan falta de confianza. Las etiquetas de su vida pasada, eliminadas por el reloj de arena en esta vida, pero cuando colapsaría finalmente su corazón vacilante. Las sirvientas discutían qué vestido debería usar Arya para la reunión. Arya de repente sugirió que ellas fueran sus sirvientas acompañantes. Annie estaba feliz y emocionada al mismo tiempo. Arya decidió reclutar nuevas sirvientas. Miel envió al espía Berry en ese momento. Arya tuvo que aceptarlo pensando, recordando cómo Perry había sembrado discordia a su lado. En su vida pasada Arya estaba bastante infeliz. Repetidamente hacía que Perry le sirviera té. Estaba demasiado caliente o demasiado frío, o derramado o demasiado lleno. También instruyó a Annie para que entrenara bien a esta nueva sirvienta. Arya llegó a tiempo para la reunión de Asher. Al entrar vio de hecho a muchos nobles. Todos se presentaron cortésmente. Arya dijo directamente que la llamaran por su nombre. Todos se sentaron juntos, discutiendo asuntos de operación del casino. Aunque Asher hablaba con naturalidad, las actitudes de los demás hacia él eran muy respetuosas. Arya no pudo evitar preguntarse sobre la identidad de Asher. Alguien sugirió que, como los casinos estaban restringidos y eran difíciles de manejar, ya no se usaban para entretenimiento, deberían cerrarse. Pero la mayoría de las facciones nobles extremas se oponían. Primero porque los impuestos del casino eran una fuente muy lucrativa. Segundo porque otros países codiciaban este negocio, y el príncipe heredero lo gestionaba personalmente. Los casinos eran una herramienta efectiva para atraer nobles. Finalmente, si los casinos se cerraran de golpe, cuanto más estricto el control, más contraproducente sería. El juego ilegal crecería, y la brecha de riqueza se ampliaría. Lane sugirió limitar las cantidades operativas, pero si los nobles reportarían honestamente sus bienes, también era un gran problema. El debate alcanzó un punto candente cuando Arya, que había estado en silencio a un lado, de repente la propuesta de cerrar el casino se volvió la tendencia. La mejor solución fue pasar esta papa caliente a los nobles, pero todos se opusieron de repente, diciendo que esto dañaría la reputación del príncipe heredero. La gente culparía a su Alteza por la mala gestión. Arya tenía mucha curiosidad. No era que la facción noble usualmente estaba en desacuerdo con el príncipe heredero. Arya les dijo a todos que aunque desde una perspectiva económica a corto plazo, los casinos podrían ser rentables, a largo plazo, eran perjudiciales para la eficiencia nacional y económica, y la gestión, con lagunas en la financiación y los recursos humanos. En lugar de ser indecisos en este momento,
sería mejor transferir directamente la jurisdicción del casino a otros. La gente común, en cambio, elogiaría la decisión de Su Alteza, por su sabia determinación. Lo más importante es que la facción noble originalmente era, como gusanos parásitos para la familia real, darles este casino aparentemente atractivo. En la superficie, parecía que la familia real estaba ganándose el favor de los nobles, pero en realidad los debilitaba. No era esto ganar-ganar. Todos quedaron convencidos por la sabiduría de Arya, pero las facciones radicales aún preguntaron, ¿por qué Arya estaba tan segura de que los casinos fracasarían? En este punto, Aschер se levantó de repente y adoptó la sugerencia de Arya. Todos guardaron silencio y la reunión terminó. Ascher retuvo a Arya para elogiarla, pero Arya dijo que dejara de intentar esquivar. ¿Quién eres exactamente, señor Ascher? Mientras más Arya no podía descifrar a Ascher, más se sentía intrigada por él, y Ascher notó este punto. Por eso mantuvo oculta su identidad, pero luego cambió de tono, sintiendo que su afán por conocer a Arya era demasiado apresurado. Temeroso de ir demasiado lejos, Arya quedó algo sin palabras. Esta persona no parecía atraído por su apariencia. Ascher reflexionó por un momento, pensando que Arya tenía perspectivas únicas sobre las tendencias actuales, y que todos los invitados a esta reunión eran personas así. ¿Es este tipo un coleccionista de intelectuales? Arya no pudo evitar burlarse, y siguió preguntando sobre la verdadera identidad de Ascher, mirando el bello rostro de Arya. Ascher sabía que revelar su identidad ahora no le ayudaría para nada a Arya, así que bajó la cabeza profundamente, pidiéndole a Arya que le diera más tiempo. Por ahora Ascher era solo un misterioso apoyo, profundamente atraído por la inteligencia de Arya. Al escuchar estas palabras conmovedoras, el rostro de Arya se sonrojó intensamente, y se volvió incapaz de mirar directamente a Ascher. Sus ojos azules, gentiles y claros, para ocultar su pérdida de compostura. Arya giró la cabeza. Sus instintos le dijeron que este hombre no tenía malas intenciones, aunque planeaba llegar al fondo de las cosas cada vez. No podía igualar las elegantes negativas de Ascher. A estas alturas ya no importaba. Arya se dio la vuelta para subir las escaleras. ¿Qué piensa la señorita de mí frente a la pregunta de Ascher? Arya expresó su especulación, creyendo que Ascher debía ser el príncipe. Pero ¿cómo podría alguien comprometido con la princesa andar deambulando? Antes de que Arya pudiera terminar, Ascher apareció por detrás, queriendo elogiar debidamente a esta joven dama. Arya rápidamente se cubrió el rostro con su sombrero, dando su conclusión, de que Ascher era solo un noble que ella no conocía. Al escuchar esto, Ascher pareció aliviado. Invitó a Arya a asistir a esas reuniones nuevamente. Aunque Arya dijo verbalmente que lo consideraría, ya había tomado una decisión. En secreto, de vuelta en la mansión, Mia miraba una gran maceta de tulipanes, concluyendo que eran de Lane para Arya. Así que ella y su padre asumieron precipitadamente que Lane estaba interesado en Arya. Incluso consultaron la opinión de su madre. Arya cambió inmediatamente el tema a asuntos del almacén. Al ver la actitud aduladora de Miel, Arya entendió que el tiempo apremiaba. Decidió forjar su propio camino. Varios días después apareció en el casino, vestida elegantemente junto a Annie. Arya pidió una copa de vino, observando desde el segundo piso por un buen rato. Luego decidió bajar para tantear el terreno. Siguió ganando varios días seguidos. Gracias al reloj de arena, eso ponía nerviosos a los espectadores, mientras recibía elogios de quienes la rodeaban. El reloj de arena a su lado seguía dándose vuelta una y otra vez, pero estaba agotada en ese momento. Las victorias continuas también despertaban envidia. Se iba apresuradamente cada vez que ganaba, pero hoy estaba rodeada y perseguida. Muchos jugadores esperaban aprender el arte del juego de Arya. En ese momento crítico, Annie y Arya tuvieron que separarse para escapar, mientras los pasos de los perseguidores se acercaban más y más. Justo cuando Arya estaba a punto de ser atrapada, en ese instante, apareció un hombre con una máscara de león dorada. Él llevó a Arya a una habitación privada. La perspicaz Arya notó algo extraño. La voz sonaba algo familiar. Al ver que su disfraz estaba a punto de ser descubierto, Ascher inmediatamente se dio la vuelta y puso excusas. Los jugadores pasaron junto a la habitación. Arya no se atrevió a hacer ruido. Justo cuando estaba a punto de irse, Ascher la llamó. Creía que aún había riesgos afuera, así que mantuvo a Arya en la habitación. Ascher abrió la puerta para que los asistentes dispersaran a todos los jugadores mientras fingía indiferencia. Preguntó por los secretos del juego de Arya. Su actitud cortés hizo sentir cómoda a Arya. Ella pudo sentir que el hombre con máscara de león no tenía malas intenciones.
solo la curiosidad típica de un espectador. No parecía alguien extraño. Arya improvisó mentiras sin prisa, diciendo que solo confiaba en sus habilidades. La suerte también es parte de la fuerza propia. Aschер se quedó atónito. Justo entonces alguien tocó la puerta. Parecía que los jugadores ya habían sido dispersados con éxito. Ascher quedó algo sin palabras. ¿Quién te dijo que fueras tan eficiente? El asistente incluso le dio las gracias, sin razón para retener más a Arya. Ascher solo pudo despedirla cortésmente. Luego se quitó la máscara y habló de planes futuros con el asistente. Había preparado una trampa antes, diciendo que se sentía agobiado gestionando el casino, esperando que el vizconde Vic comprara voluntariamente su casino. No esperaba que cayera tan rápido en la trampa. Ascher planeaba además dejar que los nobles usaran el casino con más libertad, para luego cerrarlo. El casino ya no pertenecería al príncipe heredero. Los nobles. La lucha interna sería todo un espectáculo. Usando la insaciable codicia humana por la propiedad, el príncipe heredero decidió usar esto para poner las cosas en orden correctamente. Solo que después de la exposición, el almacén de aduanas de la familia Ross, los problemas fiscales serían difíciles de manejar. Las leyes actuales no podrían restringirlo. Y quién sabe qué familia desconocida propuso la sugerencia. Viendo las acusaciones indirectas de Vika antes que él, Ascher se atrevió a enojarse, pero no hablar solo podía expulsarlo. Entonces se sentó solo, perdido en sus pensamientos, pensando de nuevo en el rostro de Arya. Mientras tanto, Arya regresó a la mansión para quitarse el maquillaje, ya que había ganado suficiente dinero. No había razón para volver al casino. Así que ordenó a Annie que trajera a su hermano. Comenzando su siguiente plan, este hombre se llamaba Andrew. Su hermana lo trajo para ayudar. Ante la petición de Arya, Andrew estaba confundido, porque su tarea era comprar azúcar tanto como fuera posible. El objetivo de Arya era monopolizar el azúcar. Después de todo, el azúcar era uno de los lujos de los nobles. Aprovechar las oportunidades del mercado seguramente traería riqueza sin fin. Arya asistió a la fiesta de té de damas nobles, donde las damas discutían los eventos recientes. Frente a la reunión inesperada, Arya sabía bien que estas pequeñas familias sin territorio no podían desarrollar comercio, así que solo podían ganarse el favor del conde, comenzando ataques desde esas pequeñas familias, lanzando comercios monopolísticos, respaldados por la facción noble. Arya tenía candidatos en mente, pero pensando de nuevo, la facción noble no la atacaría, así que debía ser la facción de la princesa. ¿Podría la facción de la princesa estar usando extranjeros? Pensar en esto le dolía la cabeza a Arya, porque una vez involucrada sería difícil liberarse. Arya se perdía cada vez más en sus pensamientos, hasta el punto de no escuchar a Seo llamarla. Se sobresaltó de repente, al ver la expresión preocupada de Arya. Seo pensó que estaba preocupada por su padre, así que le agarró las manos con fuerza. Al ver la actitud sincera de Seo, Arya solo pudo seguirle el juego con una expresión de lástima. Debe saberse que aunque la familia Ross cayera, los bienes restantes serían suficientes para 3 generaciones. Sara secretamente le contó a Arya que la marquesa le había confesado, y aprovechó para invitar a Arya a cenar, queriendo agradecerle por todo. Su inversión finalmente había dado frutos. Arya estaba eufórica después de un tiempo. Arya asistió a la pequeña reunión de Ascher. Como siempre, no fue sorpresa. El contenido de la reunión era sobre nobles, a quienes les habían robado clientes, pero diferente a lo que imaginaba. Estas personas parecían extremadamente felices. Ante el objetivo de la facción noble, Arya estaba confundida. Debe saberse que varios presentes eran nobles. ¿Podrían todos los presentes ser masoquistas? Justo cuando Arya bebía agua para calmar la sed, Lane dijo de repente. Según cálculos, Big había comprado el casino del príncipe heredero, lo que sorprendió mucho a Arya. Todos la miraron fijamente. Ascher enfrentó a Arya con calma. ¿Por qué pensaste que el príncipe heredero no vendería el casino? Arya recordó sus recuerdos pasados, cuando el príncipe heredero fue muy criticado por la gente, por cerrar el casino debido a mala gestión. Por supuesto, Arya no podía decir estas cosas, así que solo pudo inventar excusas para salir del paso. Ascher continuó. Supongamos que el príncipe heredero solo administrara el casino brevemente y luego lo vendiera a candidatos adecuados. ¿No sería diferente el resultado? Arya reflexionó cuidadosamente, entendiendo al instante las intenciones de la facción del príncipe. Pero, ¿no sería un poco descabellado que el príncipe tomara tales decisiones y diera instrucciones con sus habilidades? Arya subió las escaleras perdida en sus pensamientos, pero Ascher la llamó desde atrás.
Después de que sus miradas se cruzaron, hubo elogios infinitos para Arya. Otra vez, los recientes intercambios sinceros también la hicieron sentir cómoda. Si tan solo Oscar pudiera ser así. En la mansión, Miel estaba arreglada, lista para recibir a la princesa. La carreta avanzaba lentamente. La gente en la calle comentaba por todas partes sobre la adquisición del casino por el vizconde Big. Isis, sentada en la carreta, estaba furiosa. Comparado con comprar el casino a bajo precio, seguir oprimiendo al príncipe heredero con el casino era la mejor estrategia. ¿Qué familia desconocida dio tan mal consejo? La facción noble había sido contrarrestada. Miel había estado esperando mucho en la mansión, llena de alegría por la llegada de Isis. Después de un breve saludo, Isis regaló un té rojo de alta calidad. Ambas se sentaron a charlar en el patio. Bajo el sol de la tarde, Isis notó el broche en el pecho de Miel, exactamente igual al de Oscar. Miel se alegró mucho al oír esto, pero la verdad no era así. La calculadora Isis ya sabía que el broche de Oscar fue dado por Arya, así que mandó a hacer uno exactamente igual para dárselo a Miel. Miel era una buena actriz, aunque sabía que no era de Oscar, podía fingir también. Así es como debería ser una dama noble, atendiendo a los de alto estatus, oprimiendo a los plebeyos humildes, siendo capaz de doblarse y estirarse. En contraste, el conde Ross parecía despreocupado, casándose en realidad con una prostituta. Isis maldijo secretamente al conde Ross. Luego cambió de tema esperando ver a Arya, para ver qué clase de cara tenía esa mujer malvada. Inesperadamente, el resplandor de Arya al aparecer hizo que Isis no pudiera abrir los ojos. Después de una breve reverencia, Arya se sentó frente a Isis. Sus estatus eran muy diferentes. Isis aún encontraba fallas en ella en todo sentido. Esto era como un lobo intentando tragarse a un chihuahua. Arya, algo, culpó a Annie por no avisarle de la llegada de Isis. Sin embargo, mientras no cayera en una trampa, podría regresar tranquilamente a su habitación para dormir. Como era de esperarse, Isis comenzó a interrogar a Arya sobre el sabor del té, queriendo humillarla, pero inesperadamente. Arya no solo describió con precisión el sabor del té, sino que también nombró el tipo de té. Isis se sintió algo avergonzada, así que dejó que Arya regresara a su habitación, gracias a usar el reloj de arena. De lo contrario habría enfrentado burlas despiadadas de las dos mujeres malvadas. Después de este incidente, Arya entendió claramente que Isis era una presencia peligrosa. Para ella Annie llegó apresuradamente a disculparse, mientras traía noticias de su hermano para Arya. Al ver el contenido de la carta, quedó claro que los precios del azúcar habían subido decenas de veces. Comenzaron a surgir conflictos interminables entre nobles. En la mesa del comedor, estaba completamente sin acostumbrarse a los postres frente a ella. Rosta también entendió que la comida sin azúcar no sabría bien. Sin embargo, el comerciante de azúcar fue bloqueado en la aduana por el príncipe. Rosta se quejó amargamente. Arya se puso en el lugar de los demás. Si ella fuera el príncipe, tampoco simpatizaría con estos nobles codiciosos. Por otro lado, porque la casa del azúcar monopolizaba el azúcar, innumerables nobles se apresuraron a comprar azúcar. Compraban azúcar a 30 o incluso 40 veces el precio. Los conflictos entre nobles empezaron a intensificarse. Así comenzó una guerra sin humo. Ahora el azúcar, después de ser monopolizado, costaba 30 veces el precio original. Annie estaba algo desconcertada. Si la joven señora lo vendiera ella misma, no ganaría más, pero Arya no lo pensaba así. Su objetivo era simplemente hacer que los nobles lucharan sangrientamente por el azúcar, no obtener grandes ganancias. Annie no lo entendía bien. Arya de repente llamó a Barry, que estaba escondido cerca, preguntando con enojo, ¿por qué todavía no podía ajustar correctamente la temperatura del té? ¿Y por qué las galletas no tenían dulzura? Justo cuando Barry quería contarle a Arya sobre los actuales altos precios del azúcar, fue regañado duramente. Annie también avivó la situación desde un lado, pero sus palabras recordaron a Arya que en el pasado, cuando no le gustaba el sabor de la comida, compraba perfume como sustituto. Los aromas dulces podían hacer que la gente se sintiera cómoda. Justo cuando estaba pensando cuidadosamente, de repente recordó que no había molestado lo suficiente a Barry, así que siguió dándole órdenes para que hiciera otras cosas. Arya revisó libros, comprobando el perfume que había comprado antes en Beavens. Aunque era fragante, desafortunadamente, el dueño de la tienda carecía de fondos para expandirse, así que después de que el perfume se hizo popular, fue rápidamente devaluado por los nobles. Entonces te elegiré a ti. Arya decidió darle una oportunidad. Algún tiempo después el barón Bavens recibió una carta de Arya,
Solo requería el 30% de las ganancias, como si supiera que el perfume definitivamente se vendería bien, pero la firma era inversor. Unas semanas después Aria recibió regalos enviados por Beavens. La carta expresaba gratitud por su previsión, e incluía una corbata. Este era un regalo destinado a hombres. Aria reflexionó pensativamente. Parecía que Beavens la había tomado por un hombre, pero su identidad no podía ser conocida por otros. Después de pensar un momento, inmediatamente hizo que Annie preparara el carruaje. Fueron a la tienda de ropa a elegir, y se pusieron ropa nueva. El apuesto Aria entró en la perfumería de Beaven, solicitando específicamente ver al dueño. Beaven se sentó frente a Aria, instantáneamente encantado por la belleza frente a él, en su estado nervioso. Se reunió con alguien sin saber quién era. Aria se quedó algo sin palabras, cuando reveló su identidad a Beavens. Beavens se dio una bofetada en la cara. En realidad se había sentido atraído por una niña menor de edad. Realmente vergonzoso, continuó Aria, preguntando a Beavens sobre las perspectivas de desarrollo del producto. Inesperadamente quería vender a precios accesibles, queriendo que también la gente común disfrutara los perfumes nobles. Aria sonrió ligeramente. Parecía que no había invertido en la persona equivocada, pero decir esas cosas a una belleza. En el primer encuentro hizo que el rostro de Beavens se sonrojara al oírlo. Por eso expresó una confianza incondicional en Aria, y habló del inversionista anónimo detrás de él. Aria calmadamente se quitó la corbata, y casualmente se la puso al cuello a Bevan. Cuando él vio claramente la corbata, entendió al instante que el misterioso inversionista, Aria, fue antes que él. Él salió apresuradamente para disculparse por su comportamiento. Justo entonces, Annie estaba parada en el pasillo esperándola, habiendo ya comprado todo el perfume que Aria necesitaba. Beavens quedó atónito al escuchar la palabra comprar. El inversionista realmente quería comprar. Tomarlo directamente no sería demasiado, así que de inmediato hizo que prepararan un set de regalo de perfume de lujo, incluyendo casi todos los estilos de la tienda, como regalos para Aria, junto con los nuevos productos lanzados por la tienda. Un ramo de flores fragantes de larga duración para Aria, otro ramo entregado a Annie. Parada a un lado, Annie parecía desconcertada, aceptando felizmente el ramo blanco ante ella. Aria echó un vistazo furtivo, pensando que era una buena oportunidad para promocionar a Annie, así que ayudó a presentarla. Barón Beavens. Así conoció Annie con esos cumplidos corteses, haciendo que Annie se sonrojara repetidamente. Aria bromeó desde un lado. Podría ser que el barón Beavens no tuviera resistencia a las bellezas, mientras también le decía en voz baja que mantuviera su verdadera identidad, absolutamente en secreto en el camino de regreso. Annie estaba enamorada. Parecía que Beavens era del tipo que conquista sin darse cuenta, simplemente no aplicable a Aria, pero fatal para la inocente Annie. Al ver la actitud emocionada de Annie, Aria pensó que eran una buena pareja. Si este matrimonio tenía éxito, solo beneficiaría a las sirvientas a su alrededor, incluyendo a la misma Aria sin desventajas. La cuestión era cómo ayudar a Annie a conquistar a Beavens. La carreta llegó rápido a la mansión. Las cajas de perfume no se llevaron al cuarto de Aria, sino que se colocaron en la sala del primer piso. Aria le dijo a Annie que los repartiera todos entre las sirvientas. Si el perfume se acababa, entonces Annie debería comprar más. Annie estaba muy emocionada al escuchar esto. Poder ver al varón que anhelaba la haría feliz todo el día. Así que después de un rato quedaba poco perfume. Annie feliz se arregló y salió a la tienda de Beaven a comprar perfume. Al ver la llegada de Annie, Beaven estaba muy contento, pero el contenido de su conversación fue todo sobre Aria, lo que hizo que Annie se sintiera un poco desanimada. Al anochecer, una Annie desanimada regresó a casa. Aria notó que algo estaba mal, así que preguntó sobre el contenido de la conversación. Cuando Aria se enteró, Annie sentía que su apariencia no podía compararse con la de ella. Entendió al instante las palabras de Bevan, así que empezó a lavar el cerebro a Annie. El llamado amor es sopesar pros y contras. No amas a Beavens sino su propiedad. Así, tal cual, la inocente Annie ya no estaba desolada. Su mente solo estaba llena de las palabras de Lady Oria. Al anochecer Miel todavía no tenía apetito para comer, porque no había azúcar para comer, pero Aria comió con gusto. Había vuelto el sabor de los condimentos. Cuando se sorprendió, en realidad olió fragancia en la sirvienta, entendiendo todo al instante. Parecía que todos en la mansión serían usados por ella. Ese día Lane visitó con muchas cajas de regalo en mano. Aria pensó que eran para ella, pero resultaron ser para Miel otra vez. En ese momento, Lane hizo que un sirviente hombre llevara un regalo de Aria a su habitación. Aria respondió distraídamente.
sin notar que la puerta se cerró silenciosamente. Entonces el sirviente se quitó la cubierta de la cabeza, revelando que era Aster. Pero Arya no se sorprendió en absoluto, ya que las apariciones repentinas de Aster cerca de ella se habían vuelto comunes debido a la falta de reuniones últimamente. Sus sentimientos el uno por el otro se habían profundizado. Esta vez, Aster vino por ninguna otra razón que no fuera ver a Arya, que podría ser más importante que eso. Cuando Arya escuchó esto, su rostro se sonrojó. ¿Pero por qué todos los dulces se le dieron a Miel? Aster explicó que fue porque quería pasar más tiempo con Arya. Al oír esto, Arya se sintió aliviada. Aster pudo notar enseguida que Arya estaba celosa de Miel. Al ser descubierto, el rostro de Arya se sonrojó de nuevo. Realmente fue por manipulación. Las palabras que dijo ni siquiera la convencían a ella misma. Aster aprovechó para acercarse sigilosamente. Te juro que de ahora en adelante solo te daré regalos a ti. Luego fue llamado por Lani. Poco después por Yassi, quien entró apresuradamente a llevar el té de la tarde a la joven dama. Arya abrió casualmente la caja de regalo, encontrando un vestido elegante dentro. Se preguntó si lo habían enviado específicamente por el caso anterior de identidad equivocada. Arya sonrió felizmente. Ahora que Oscar ya no tenía valor para manipular, necesitaría encontrar otro camino. Annie le entregó a Arya un montón de facturas que los varones le habían pedido revisar. Al ver la emoción de Annie, Arya supuso que la actitud del varón hacia ella había cambiado. Parecía que su relación se estaba desarrollando bien con su ayuda. Annie elogió la previsión de Arya. Poco sabía ella que todo esto se basaba en el análisis de información de su vida anterior mientras reflexionaba. El rostro de Aster apareció repentinamente en su mente. El rostro de Arya se volvió rojo al instante de nuevo. A la noche siguiente Arya tomó un carruaje para encontrarse con Serah. Ella había enviado una carta, invitando a Arya a reunirse con ella y la marquesa. Arya abrió la puerta y fue recibida por la marquesa. Serah también salió apresuradamente, sorprendida y encantada de ver a Arya, y las tres entraron para cenar juntas. Arya expresó gratitud por su invitación, y la marquesa dijo que era algo natural. Sara habló de sus momentos felices con Arya. Una sonrisa alegre apareció en su rostro. Se sentía verdaderamente feliz de haber encontrado un espíritu afín. Arya estaba algo sorprendida, aunque se repetía a sí misma que esta vez solo estaba aquí por venganza, y que Serah solo estaba siendo usada. Sin embargo, la felicidad frente a ella no podía ser ignorada. Arya sinceramente deseaba lo mejor para Serah en su corazón. Se acercaba el cumpleaños de Arya, pero no quería hacer una gran celebración, porque después sería el cumpleaños de su hermana Miel, cuando la princesa llegaría, y todos estarían ocupados preparando su llegada. Antes de eso, no había necesidad de hacer su fiesta de cumpleaños. Demasiado conspicua, el cumpleaños de Arya pasó de manera sencilla, excepto por recibir esos tulipanes anónimos. Pronto llegó el cumpleaños de Miel, con muchas personas entrando y saliendo. Arya se sentó a un lado fríamente, observando a los nobles que aparentaban ser glamorosos, usando las palabras más crueles para atacar su origen. Oscar y Miel entraron al banquete, junto con la madre de la princesa. La gente susurraba entre sí, y la princesa anunció desde el escenario que la señorita Miel se casaría con Oscar al alcanzar la mayoría de edad. Ariel observó, mientras Oscar ponía el anillo de compromiso en el dedo de Miel. Aunque ella se había acercado a Oscar solo para irritar a Miel, ahora él se había convertido en una carta descartada. Pero si Oscar la había elegido firmemente a ella, ella detuvo ese tren de pensamiento. Arya ya no podía soportarlo más y de repente salió corriendo. Arya corrió hacia la ventana. ¿Cuáles eran sus sentimientos hacia Oscar? Estaba enojada por perder una carta que podía usar. Hay cosas en este mundo que no se pueden obtener ni siquiera con esfuerzo. Una sensación de pérdida y muros invisibles rodeaban a Arya. Arya caminó hacia la puerta de su dormitorio y encontró una caja de regalo. Dentro estaba el broche que ella le había dado a Oscar, y la ira de Arya alcanzó su punto máximo. Este desgraciado, cuando ella no había hecho nada, se compromete con Miel, y luego le devuelve este broche, insinuando sentimientos pasados. Espera que aún ahora lo entienda. Arya estaba a punto de lanzar el broche al suelo, pero entonces vio ese tulipán brillante y gentil. Arya se congeló. ¿Por qué debería estar enojada por alguien así? Ella era diferente de quien solía ser. En esta vida ella tenía recursos, fe y poder. ¿Por qué debería negar sus propios esfuerzos? Aún había tiempo antes de que Miel mostrara su verdadero poder. Si no hacía nada, solo le esperaba la muerte. Nunca renunciaría a la vida, como lo hizo en su vida anterior. En la mesa del comedor,
Todos discutían el momento de la boda de Miel. Arya llevaba el broche de rosa roja en el pecho. Mostrándolo a Miel, dijo que había recibido el broche en su puerta, el día del compromiso. Tan hermoso como el escudo de la familia del duque. Miel entendió la razón y se enfureció. Arya curvó los labios en una sonrisa, lanzando el broche con desprecio a un lado. Miel estaba muy molesta por el broche de Arya, y planeaba escribirle a la princesa, pero fue detenida por su doncella. Miel ya había escrito largas cartas, pidiéndole a la princesa que anunciara la fecha de la boda. Ahora la princesa estaba ocupada lidiando con conflictos internos entre los nobles, y la urgencia era encontrar otra salida. Sugirió la doncella que podrían intentar ganarse a los nuevos capitalistas comunes emergentes. Entonces Miel comenzó a organizar fiestas de té, una tras otra, sorprendentemente invitando a damas plebeyas. Arya percibió que algo andaba mal, y decidió investigar personalmente. Arya interrumpió casualmente la fiesta de té de Miel, preguntando si podía unirse. El rostro de Miel se tensó y estaba a punto de negarse, pero las damas plebeyas, incapaces de leer el ambiente, en realidad estaban bastante interesadas en conocer a Arya, la villana rumoreada. Arya logró unirse con éxito a la fiesta de té, pero inesperadamente, descubrió que todas estas familias de damas invitadas eran en las que ella había invertido recientemente. Parecía que Miel también estaba tratando de ganárselas. Las damas discutían la sabiduría de su inversionista, quien les había dado una ayuda tremenda. Arya sonrió incómodamente, sintiéndose un poco avergonzada de oír tales elogios de sí misma. Arya usó perfume para sondear el trabajo de la señora Berta, mientras elogiaba el buen juicio de la dama, ganándose el acuerdo de todos. Lo que sorprendió a Miel, estas damas en realidad trabajaban. Miel insinuó que deberían contratar sirvientes en su lugar, pero Arya estuvo en desacuerdo con frialdad. ¿Qué tiene de malo que las esposas ayuden a aliviar las cargas de sus maridos? Viendo a las dos a punto de discutir, las damas rápidamente trataron de calmar las cosas. Aunque en sus corazones estaban de acuerdo con la opinión de Arya, aún así siguieron las palabras de Miel, diciendo que definitivamente contratarían sirvientes en el futuro, pero el desagrado de Miel hacia Arya había alcanzado su punto máximo. Sin intención de terminar el conflicto, continuó diciendo que tratar con dinero sucio no era un comportamiento propio de una dama. Esa declaración ofendió tanto a las damas como a Arya. Para aliviar la tensión, Miel sacó regalos, broches hechos de rosas, pero Arya se burló en silencio. El broche de rosa era el símbolo de la familia del duque. ¿Cómo se atrevía Miel a actuar con soberbia, cuando ni siquiera era parte de la familia aún? Las damas plebeyas sintieron que los regalos eran demasiado valiosos, y cortésmente se negaron a aceptarlos. Miel sugirió que podría organizar otra fiesta de té la próxima vez, y presentar a las damas a algunas de sus amigas. Pero las damas se negaron apresuradamente, diciendo que la familia del duque era demasiado prestigiosa para que ellas se relacionaran. Miel se fue enojada y Arya sonrió levemente. Entonces propuso organizar ella misma una fiesta de té, pero las damas parecían dudosas. Arya se sintió algo decepcionada. Justo entonces la dama, de repente invitó a Arya a asistir a su reunión. Ese día Lane entregó la invitación de birth a Aster. Aster también estaba interesado en estos nuevos capitalistas, y en su misterioso inversionista, decidiendo ir a investigar. Con los conflictos con la facción noble intensificándose, esos perros detestables incluso habían presentado una petición para enviar al príncipe heredero a la frontera, porque no soportaban su presión creciente. Incluso el padre de Aster lo llamó urgentemente a regresar. Sin embargo, Aster sonrió levemente, sin intención de dejarlo salirse con la suya. Empezando por la reunión de negociación del casino, Aster ya no ocultaba sus métodos. Estos veteranos alimañas tenían que ser eliminados uno por uno. Lentamente Lane elogió que la señorita Arya era inteligente. Su sugerencia de dar el casino a los nobles fue muy sabia. Aster también fantaseaba con ese de cabello dorado,